totalidad de su cuerpo estaba adormecido. Cada nervio, cada músculo, cada hueso, todos y cada uno de ellos no lo sentía en lo más mínimo. El dolor se había ido desde hace tiempo, pero su cuerpo estaba, cansado, simplemente no queriendo hacer nada en lo más mínimo. No supo si habían pasado horas, días, incluso años, se sintió como una eternidad antes de que pudiera finalmente abrir los ojos, un líquido amarillo siendo todo lo que podía ver. Yo, perdí. Trató de alzar su brazo de metal, pero no había nada allí. Desde el momento que abrió los ojos, pasó aún más tiempo antes de que pudiera mover sus piernas, empezando a nadar en el líquido dorado. Tengo que llegar. Pensó moviendo sus extremidades con debilidad y lentitud, parecía como si estuviera nadando en petróleo, desde el fondo del océano hasta la superficie, no ayudaba la debilidad en todo su ser. Tengo que ir por ellos, tengo que volver con ella, necesito volver con ella, cada pensamiento, impulsado por sus emociones, fue seguido de nadar en el ámbar dorado con mayor fuerza. Una extremidad se sujetó a la roca del piso con tal fuerza que quebró la roca, jalando desde allí el resto de su cuerpo. Soltó un grito casi animal al momento de salir del líquido amarillo, pegando la cabeza contra la roca, haciendo un esfuerzo sobrehumano para sacar el resto de su cuerpo, tratando de respirar a pesar del ámbar tapando su respiración como aceite. Por fin despiertas por lo que veo, empecé a considerar que habrías muerto. Alzó la mirada de manera lenta para ver quién le había hablado. No miraba nada. Enfrente suyo todo lo que podía ver era una completa negrura, con solo borrosos brillos blancos alrededor de él. Sus sentidos aún dormidos se afilaron en el instante en el que había sentido a una persona enfrente suyo, con la mente aún agitada, lo primero que hizo fue tratar de pararse. Un segundo después cayó de cara al suelo cuando no pudo mantener el equilibrio. Su frente contra la piedra helada del suelo, para que seguidamente apoyase con fuerza las rodillas contra el suelo. Mantener tu conciencia completamente bañado en amrita es una cosa, pero una completamente diferente es tratar de levantarte apenas sales de ella, indicó la persona enfrente suyo, con una voz que transmitía calma y sabiduría, haciendo al rubio gruñir al sentir que le faltaba el brazo izquierdo, donde antes estaba su brazo metálico. Pero logró poner otra mano contra el suelo, su cuerpo temblaba, bañado en el líquido amarillo como si fuese aceite. Mi mano derecha. Un destello de memoria le agitó, en aquel instante en el que su brazo fue cortado. Para que seguidamente arañase las uñas contra el suelo. No lo hagas, vas a terminar lastimándote de eso, como algún tipo de animal. Lo primero que Naruto hizo fue lanzarse hacia adelante, esquivando completamente a la persona enfrente suyo a pesar de que no pudiera ver en lo más mínimo. Sin embargo, lo que al principio era un simple salto para ganar distancia fue demasiado para él. Antes de poder siquiera darse cuenta de lo que había pasado, la nariz del rubio se aplastó contra una pared. La persona detrás suyo se había quedado callada al ver al ojiazul haber saltado como una bala de un lado a otra del cuarto. ¿Dónde, demonios estoy? Preguntó de repente, sacando su cara de la piedra. Vaya, ese sí fue un salto. Giró su cabeza lentamente, viendo a quien había alabado su salida. Casi te rompes los tendones, pero fue un buen salto. Incluso en la negrura que miraba, había dos cosas que Naruto logró notar en la persona enfrente suyo. Su voz era masculina, sonaba como si dos personas hablasen al mismo tiempo, junto a eso, podía haber dos puntos de color amarillo y un borrón de color blanco. Un hombre de cabellos blancos y ojos amarillos. Mismo el cual caminó con tranquilidad hacia él. Y en respuesta a tu pregunta, me presento, mi nombre es Gao Minazuki, y ahora mismo, estás en el templo de Temosporos, indicó inclinándose enfrente del rubio, tendiéndole la mano al rubio. Este tardó en alzar la mano, su cuerpo le dolía en demasía, pero tenía que hacer un esfuerzo en pararse con los ojos borrosos, su mente se aclaró levemente usando el resto de sus sentidos para guiarse compañeros, la forma de hablar fue como si recién se diera cuenta de algo. ¿Dónde están mis compañeros? Su cuerpo empezó a temblar ante los chispazos de dolor, sosteniendo de los hombros al peliblanco enfrente suyo. Lo mejor sería que te alistes primero, podrás ir a verlos pronto. Naruto gruñó en voz baja, estaba débil, muy débil. Pero aún así, necesitaba ir a verlos. Una muda de ropa apareció al lado suyo, sobre el suelo. Era la misma ropa que llevaba antes, la misma ropa que había sido calcinada por completo por las llamas de Sadao.
Rememorando las cosas, tenía varias mudas de ropa guardadas en los sellos sobre su piel. Cuando hayas terminado, empezó el hombre de cabellos blancos, empezando a caminar al lado de Naruto, yéndose del cuarto. Ven a la enfermería, tus amigos no sobrevivirán mucho sin tu ayuda. Esas palabras fueron suficiente para que el rubio, de manera torpe y descuidada, se empezara a vestir. Se quedó congelado los primeros segundos. Había escuchado, no sobrevivirán, y eso fue suficiente para su cerebro. Muy en el fondo, no quería pensar en que ellos estaban muertos, había visto con sus propios ojos como uno a uno, todos eran matados de forma despiadada, como si fueran moscas. No supo cómo afrontar eso. No había tenido tiempo siquiera para llorar o sentirse mal. Mientras se ponía la ropa, le temblaban las manos, tanto por el dolor en todos sus músculos, como por el nerviosismo que sentía. Una pequeña niña de cabello rubio y ojos azul verdoso se mantenía escondida en un rincón de una habitación sumamente iluminada, en posición fetal, abrazaba sus rodillas y trataba de ser lo más pequeña y menos visible que se pudiera, tan callada que apenas si se podría oír el sonido de su respiración. Ellos están, Gao se limitó a ver a Naruto parado enfrente de 3 camas, en donde se encontraban acostados sus compañeros y Sensei. Ebisu se encontraba conectado a una máquina en su pecho que bombeaba sangre a su cuerpo, una máquina que se encontraba manchada en sangre, cabía aclarar. Akimitsu se encontraba con el estómago cocido con algo de sus intestinos muy poco visibles. Con un nudo en la garganta, Naruto observó el tumulto en una cama, con la cara tapada por un papel con un sello, tubos en la boca que parecían bombear los fluidos de su cuerpo constantemente, y envuelta en vendas en el torso, llenas de un color rojo. ¿Medio muertos? Podría decirse que sí. La pequeña niña en el rincón miró a aquella persona que acababa de entrar sostenerse la boca, con la cara pálida como la de un muerto, cubriéndose de sudor de forma copiosa. ¿Por qué están así? No sé si los golpes fueron demasiado para ti, pero peleaste con Sadao Uchiha, y ellos trataron de ayudarte. Me sanaste a mí, yo estaba peor que ellos, pero me sanaste. ¿Por qué ellos están así? En la situación en la que estaba, Naruto no debería de haberse alterado tanto. Había sido salvado del abismo de la muerte por un desconocido, estaba en terreno que no conocía, y con sus compañeros agonizando. Pero no le importó, se le había detenido la respiración al ver a las personas que más quería, en aquel estado. El peliblanco se quedó callado unos segundos, antes de sacar debajo de su ropa un frasco de color dorado, igual al que Naruto había sido sumergido. Esto es Amrita. En lo que tú estabas, tu suerte fue ridícula, caíste al único lugar donde existe en el mundo humano, y aún más, sobreviviste. ¿Qué tiene eso que ver? La Amrita está hecha de almas, declaró el peliblanco mientras dejaba el frasco sobre una mesa enfrente las camas. Por su naturaleza, descompone el alma de quien siquiera lo toca, tu conciencia resultó ser lo suficientemente fuerte como para resistirlo, la de ellos, no lo es, así de simple. Es un milagro tras otro que sigas vivo, más aún que lo estén tus compañeros, la diferencia es que ellos no se pueden curar de la misma manera que tú. Naruto se permitió a sí mismo dar 2 pasos en reversa, seguidamente, tragó saliva con fuerzas. Las rodillas le temblaron, y su espalda chocó contra la pared. El latido del corazón de Abi, a través de la máquina que la mantenía viva, le hizo sentir un escalofrío en lo profundo de su columna vertebral. Gao le miró, con el rostro sudando a montones y con la piel pálida. Se quedó callado unos segundos, antes de darse la vuelta. Te dejaré para que puedas procesar todo esto. Lo siguiente que la niña miraría sería al hombre de cabello blanco salir del cuarto, y consecuentemente, miró al rubio caer al suelo, con el rostro completamente horrorizado. En el primer momento que Hitomi se levantó, no pudo sentir otra cosa que no fuese vergüenza. Sentándose en una cama en medio de un cuarto iluminado con antorchas de color azul, ella se miró a sí misma. Se encontraba sana y salva, era más fácil decir que ella no tenía ni un solo rasguño. Pero aún así, ella no pudo hacer otra cosa que quedarse viendo el techo. Es bueno ver que despiertas, los ojos del hijo de Indra pueden ponerte a dormir por meses de quererlo. Quien le recibió fue un hombre de cabello blanco que apareció pocos instantes antes de que despertara. Aunque su primer instinto fue ponerse en guardia, ella no tuvo la voluntad para siquiera moverse.
Hitomi no hizo preguntas innecesarias, mirando a su alrededor y analizando la situación en la que estaba, ella no podía permitirse hacer otra cosa que analizar su entorno. Recordaba pelear contra aquel hombre pelinegro, luego estar inconsciente, y luego, estaba allí, despierta y aún más importante, viva. Si estuviera en un terreno hostil la habrían matado dormida, o si quisieran usarla de alguna forma estaría encerrada, pero en vez de eso, la dirigieron a un cuarto de hospital. Conocía esa figura alta y con cabello rubio demasiado bien, no pudiendo evitar sentir una leve sensación de temblor en el pecho al notar las personas en las camas de hospital. Hitomi, si tienes tus cosas, nos vamos. Con una voz sin emociones, Naruto se mantuvo calmo al habla mientras con tinta pintaba una gran cantidad de sellos sobre las camas, que mantuvieran en un estado de éxtasis a su equipo. Naruto, no quiero que me digas nada. Apresúrate y usa el kunai que el Hokage te dio para abandonarnos o te lo quitaré. Le hablo sin un solo atisbo de enojo u odio, una completa neutralidad y sinceridad respecto a sus emociones. Hitomi no pudo sentir un gran golpe de culpa al oír esas palabras, sintiendo al instante una gran cantidad de humillación. La prodigio de los Uchihas, alguien que había aprendido en momentos lo que personas mucho mayores que ella, no había aguantado un segundo en el mundo real, contra un enemigo de verdad. Y allí estaba, el único de un equipo completo, un novato recién salido de la academia, parado enfrente de ella, había aguantado más que ella, su equipo había aguantado más que ella. Como una Uchiha, ella tenía su propio orgullo. El cual, en ese momento, estaba más que destrozado. ¿Qué fue lo que pasó? Fallamos, eso es lo que pasó. Pudo ver cómo, enfrente de una cama en la que una cabellera negra. Yo fui el que falló, yo y solo yo, están así por mi culpa. Eso es todo, simplemente nos iremos así como así. Se giró a ver a Hitomi, con la mirada oscurecida. No sé si te has dado cuenta, pero, mi equipo está moribundo. Perdimos contra un tipo que seguramente nos habrá puesto en la lista de más buscados en el continente, y ellos no van a sobrevivir a menos que regresemos a que los traten en Konoha, así que por favor, solo regrésanos a Konoha para que los puedan salvar y pueda renunciar a ser un ninja, declaró el rubio con los ánimos por el suelo, con los hombros caídos y mirada perdida. Incluso aunque los lleves al mejor hospital de tu continente, no sobrevivirán mucho tiempo, menos podrán curarlos, declaró la voz serena de Gao, haciendo que Naruto se girase a la entrada, para ver al monje del templo caminar hacia ellos lentamente. Dándose la vuelta, sostuvo entre sus manos el barandal de metal de la camilla de Abi. Es mejor arriesgarme que perderlos. ¿Y si arriesgarte termina en perderlos, qué harás? Soltando un suspiro exasperado, el rubio apretó los puños, llevando una mano a su cara para tratar de calmar el dolor que sentía en la cabeza. Dime entonces, ¿qué hago? Yo, simplemente no sé qué hacer. Menos 15 años. Esas palabras golpearon con fuerza a Naruto, incluso aunque no lo había dicho, el ojiazul sabía de lo que el peliblanco hablaba. En el estado que están ellos diría que incluso los mejores doctores del mundo necesitarían 15 años para sanarlos completamente, años de cuidados intensivos sin descanso. Sin embargo, eso es solo hablando del mundo humano. Apenas dijo esas palabras, Naruto se giró a verle con expresión desencajada. ¿De qué hablas? Diría que te tardarías 9 años normalmente en prepararte para conseguir el nivel necesario para conseguir lo que puede curar a tus compañeros. Sin embargo, viendo que no tienes ese tiempo, tendrías que condensar 9 años de entrenamiento en 3 semanas a lo mucho, explicó Gao tranquilamente. ¿Hay algo que puede curarles? Diría que están en peor estado son tu maestro y tu compañera, ya que tu compañero probablemente sanaría a su ritmo natural en cuestión de días, pero sí, hay algo que puede sanarles. Pero no en este lugar al menos. No me importa dónde esté, dime dónde y lo conseguiré. Exclamó el rubio acercándose al monje de cabello blanco. Eso fue antes de recibir un golpe con el shakugan en la cabeza, haciéndole espabilar calmado. Las cosas nunca se consiguen bien al apresurarse. Naruto se masajeó levemente la cabeza, sintiendo como el dolor de cabeza de antes de repente se había esfumado como si nada. Supongo que en tu continente le llaman críos al lugar donde está, el llamado mundo gourmet, el mundo gourmet. Cuestionó Hitomi al instante que escuchó aquello, completamente confundida ante ese nombre.
Iré en este instante entonces, declaró Naruto antes de empezar a hacer sellos de mano para una invocación inversa sin siquiera molestarse en detenerle. Gao hablo ni siquiera sabes dónde está, y el mundo gourmet no es como este, es un ambiente donde seguramente vas a terminar muriendo al segundo que te descuides. ¿Cómo se llama lo que necesito encontrar entonces? Preguntó Naruto mientras terminaba de hacer los últimos sellos. Mirándole con calma, el peliblanco solo se esperó unos segundos antes de informarle no será tan difícil encontrarlo, está en el continente más grande en ese mundo, declaró al ver al rubio estampar sus manos en el suelo, todo lo que necesitaba saber. Exclamó antes de desaparecer en una nube de humo, ¿no planeas ayudarle? Preguntó Hitomi al ver a Naruto desaparecer a quién sabe dónde, mirando al siempre sereno monje. Este se dio la vuelta, hablando sin más un buen par de golpes, siempre es necesario para templar el carácter, además, diría que la sombra que le acompaña, terminará ayudándole de una u otra forma. Usando el sello de invocación inversa que había puesto en los Tenryojudou, Naruto se transportó a sí mismo al lugar de donde provenían. Se esperó muchas cosas, como terminar en el nido de aquellas criaturas o que estuviera en el estómago de algún animal, pero lo que no se esperó, era estar a cientos de metros en el aire. Para cuando se dio cuenta de su situación, estaba flotando a una velocidad ridículamente rápida contra el suelo. No se asustó en lo más mínimo, empezando a usar su control del magnetismo para hacer flotar su cuerpo, deteniendo su caída sin problemas. Viendo en el suelo un gigantesco bosque hasta donde alcanzaba la vista y a un lado suyo un gigantesco muro de piedra. Froash Crash Bluk. Y luego había chocado contra esa enorme pared de piedra. Con la cara contra piedra, Naruto trató de empujarse lejos de ella, sintiéndose completamente aturdido, los oídos zumbándole mientras miraba detrás suyo. Un gigantesco dinosaurio que se alzaba sobre los árboles le estaba mirando, con una gran nariz por la que salía aire. Aliento de dragón. Nivel de captura. Incalculable. Apenas el rubio se despegó un poco, una bala de aire salió del orificio nasal del saurópodo, chocando a Naruto nuevamente contra la roca. Jodido cabrón. Gruñó Naruto vomitando sangre mientras se despegaba de la roca, cubierto en sangre y piedras. Por un par de minutos, Naruto trató de usar su control del magnetismo para controlar su caída. Cayendo a 200 km por hora por varios segundos, no podía parar, no supo cuánto pasó hasta que terminó cayendo de golpe contra el suelo, chocando contra las ramas en los árboles varias veces antes de chocar contra un suelo rocoso. ¿Esto es lo que mejor que tienes, mundo gourmet? Cuestionó el rubio a la nada, lentamente levantándose del suelo. Groa. Una bestia de 3 cabezas. Naruto miró a un gigantesco tigre dientes de sables con 3 cabezas babeantes y rugientes, las 3 cabezas mirándole fijamente. Tigre Asura. Nivel de captura. Incalculable. Su cuerpo se sentía pesado, como si fuese afectado por una potente gravedad, no podía moverse al ver al gigantesco tigre contra él. La imagen de sí mismo siendo devorado por el tigre le hizo espabilar, reuniendo cada onza de fuerza en su cuerpo. Brincó, su brazo derecho siendo rasgado por los dientes de la criatura. Luego de eso cayó al suelo de cara, tratando de mantenerse consciente. La pata del tigre Asura se alzó sobre el cuerpo del ojiazul, descendiendo a altas velocidades. Golpe de clavo, quinto dectuple. Gritó Naruto impactando el puño de la bestia con todas sus fuerzas. Apenas fue capaz de alentar la caída del golpe, pero incluso poniendo toda su fuerza y en múltiples impactos, la pata del tigre no se detuvo de caer. En vez de eso, el Asura impactó su cola contra Naruto, mandándolo a volar a una enorme velocidad, hasta que chocó con algo. Sujetándose a una superficie afelpada, el ojiazul se mantuvo allí unos segundos, antes de que sangre le empezase a salir de los ojos, a unos metros encontrándose un árbol de color blanco. ¿Qué demonios? Se preguntó alarmado tratando de aclarar su vista para ver en qué estaba agarrado, sus brazos y piernas entumiéndose. Un gorila de color blanco estaba a su lado, mirándole con sus ojos verdes sin vida. Rey de la tierra. Nivel de captura. Inconmensurable. El tigre Asura fue corriendo contra él, haciendo que de un manotazo el gorila de color blanco le mandase nuevamente a volar entre los árboles. Con la vista ya aclarada, Naruto se tensó de golpe. Agarró con su mano un pico afilado, deteniéndose de golpe con la púa a centímetros de su cara.
Mirando a su alrededor, cientos de púas iguales estaban allí, como en un cactus. No, mirando a su alrededor, si eran cactus, verdes y también gigantescos con púas tan duras como el metal y tan grandes como para matar a un humano de una punzada. Todo aquí es enorme, oh. Kuk. En el momento que hablo, sudor empezó a cubrir su cuerpo y el metal en su ropa se puso rojo. Resbalando del cactus cuando el sudor llenó su mano, un calor atroz que le hizo recordar el ataque de Sadao golpeó su cuerpo. El peso enorme que sentía se fue, y dejó de sangrar por los ojos o sentirse entumido. Pero el calor, era como estar en un horno literal. Esto es malo, se supone que esta ropa tiene sellos aislantes del calor. Pensó el rubio mientras creaba una barrera de luz aislante de la temperatura, todavía sintiendo como su cuerpo sudaba copiosamente. Mi cuerpo se deshidratará en segundos a este paso, pero podré sacar agua de estos cactus. Acercándose a uno de los más pequeños cactus que había, todavía del doble de grande de lo que él era, Naruto hizo que su brazo de metal tomara forma de cuchilla, y cortó uno de los picos, viendo el agua salir. Y luego los cientos de picos que tenía salieron disparados contra él. Con los picos enterrándose en la armadura de luz que creó, por cuarta vez, el rubio fue lanzado al aire, haciendo que nuevamente chocara contra todo lo que se encontrase. Jaja, jajajajaja. Ja, ja, ja. Se rió Naruto con fuerzas mientras se daba la vuelta en el suelo, observando solo el verde de los árboles. ¿Qué demonios le pasa a este lugar? Es una locura. El rubio se levantó con una sonrisa enorme. Miro al frente, notando una especie de pájaro sin alas de color verde, con ojos amarillos, con picos llenos de dientes afilado y pareciendo ranas. Mami. Nivel de captura. Inconmensurable. Había cientos de esas criaturas a su alrededor, salivando mientras saltaban contra él. ¡Ah, carajo! Choom, la primera de las criaturas que se acercó, ya tenía su cabeza completamente rasgada a la mitad, chorreando sangre de color verde por el suelo. Con la baba y sangre chorreando de su boca, el rubio miró a sus enemigos con una sonrisa enorme. Esto no sería divertido de cualquier otra manera. Tengo un montón de mierda por la cual necesito desquitarme, declaró antes de que su cuerpo fuese recubierto de relámpagos. En un destello de color azul, se podía ver cómo las cabezas de las criaturas de color verde empezaban a desaparecer sin más, cada una pareciendo que habían sido masticadas, mientras un flash de color azul iba por todo el lugar, matando a las criaturas a altas velocidades en un mero parpadeo. Ruah. Y seguidamente, cayendo de rodillas, Naruto vomitó a todas ellas sobre el suelo. Debo verificar lo que no me puedo comer en este lugar, declaró antes de pararse de nuevo. Su cuello de golpe se giró al escuchar a los enormes árboles a su alrededor quebrándose, mirando al tigre de tres cabezas y al gorila blanco gigante acercarse a su posición, peleando desenfrenadamente. ¡Ah, mierda! Aquí vamos de nuevo, murmuró el ojiazul antes de inhalar lentamente y empezar a correr hacia ellos. Recordaba bien, cada momento en su vida que alguna vez se sintió mal. Tenía alrededor de 3 años cuando escuchó cómo los invitados de sus padres hablaban de él, burlándose de su debilidad. Había escuchado cosas que ningún niño debería. Rumores sobre que su madre engañaba a su padre con otro y él era solamente un bastardo de un cualquiera, que sus padres en el día del kibi tuvieron que sacrificarle a él, o cosas por el estilo. Le habían dolido, en el fondo las tenía marcadas en su mente, escuchaba todo aquello todos los días. Y dolía más que nada saber que no podía responder en lo absoluto a ello. Porque era débil, justo como ellos decían. Al final, no soy capaz ni de aguantar un par de minutos en este lugar para salvar a la única familia que he tenido, murmuró el rubio sentado en medio de una cueva oscura. Enfrente suyo estaba una fogata con su ropa, secándose después de haberla llenado completamente de sangre. Mirando al fuego solo con los restos de su pantalón cubriéndole, el rubio, que apenas podía distinguir un brillo anaranjado, bajó la mirada lentamente. Aún después de tanto, supongo que ellos siempre habían tenido razón acerca de mí. Pensó llevándose una mano a los ojos, frotándolos y tratando de hacer que su vista estuviera menos borrosa. A su alrededor se encontraba una gran cantidad de seres muertos de un tamaño gigantesco y con formas diferentes que se encontraban tapando la entrada del lugar. Un niño dijo una vez que quería ser el Hokage para que todos los respetasen, sin embargo, era un niño débil y frágil.
Todos se rieron de su debilidad y de su tonto deseo. Para ser el Hokage necesitaba ser reconocido, y para ser reconocido necesitaba ser fuerte. Nadie se preocupaba por los que eran débiles, carne de cañón era carne de cañón, sin importar qué tan dura fuese. Sabía que yendo a otro continente podríamos terminar muriendo, lo sabía, y aún así hice que vinieran conmigo por mi propia arrogancia. ¿Por qué creí que con volverme más fuerte en un par de meses ya me podría enfrentar al mundo entero? Pensó Naruto sosteniéndose la cara, exasperado. Cualquier otro, probablemente estaría llorando por la culpa, al pensar en que había mandado a su maestro, a uno de sus mejores, y únicos, amigos y a la chica que amaba al borde de la muerte. En contrario a la tristeza, Naruto sentía frustración e ira hacia sí mismo. No tenía el derecho a llorar sobre eso, no hasta haberlos curado. Soltando un suspiro, miro al tumulto de cuerpos de animales que mato, varios de ellos despellejados y con algunas partes del cuerpo sacadas. Al lado de Naruto se encontraba una gran bolsa café hecha de piel, del doble al triple de su tamaño, donde se podían observar varios objetos de formas diversas. No puedo creer que estas cosas sobreviviesen al ataque de Sadao, murmuró mientras de los sellos encima de su cuerpo sacaba el mismo pergamino donde había guardado todo. La única manera de destruir un sello era con otro sello especialmente diseñado para disolverlos, no considero que sobrevivirían al calor de una estrella. Mirando a otro lado, miro como sus cuchillos y kunais se encontraban a un lado, desafilados y partidos. Había tratado de cortarle la carne a las criaturas del mundo gourmet, y había usado todos para un trozo minúsculo de carne antes de tener que partirlo con la mano de Metroxronium. Aunque puede generar más de sí mismo, para darle una forma necesito fundirlo a temperaturas extremas, así que no es como que me pueda hacer equipamiento de todo esto. Dejando el pergamino a un lado, agarró el saco de color café y empezó a sacar unas cuantas cosas. Eran dientes, más en concreto, dientes de hidras, mamuts gigantes, el tigre de 3 cabezas que se había encontrado, y otros más. Estirando su dedo de metal, hizo que un extremo de este se pusiera afilado, y empezó a afilar uno de los dientes de color negro que goteaban un veneno de color verde, que al caer al suelo, generaban que el ácido derritiera la tierra. Lo pulió y le dio forma de cuchillo, antes de ir a darle forma a otro diente, y a otro, y a otro. Cuchillos, espadas, además de otras herramientas. Soplando un diente de mamut al que le había dado forma de lanza, el rubio terminó y lo tiró a una pila enorme de armas de hueso. Los materiales en el mundo humano son demasiado débiles para penetrar la carne de las bestias de este, lo único que puede hacerlo son los mismos de este lugar. Quedando callado por un par de segundos, Naruto agarró el pergamino y lo abrió, sacando del sello la lata de material dorado que antes no había podido romper. Agarrando uno de los dientes de tigre, empleó toda su fuerza en su brazo de metal al momento de empuñarlo y créanme, valía la pena el intento. Pensó al ver cómo se quebraba como vidrio al toque del material. Bajando la mirada, notó como la canica de color azul ahora estaba afuera del pergamino también. Extendiendo su otra mano, la agarró. Curioso, antes estaba helada, pero ahora había perdido ese frío. Mirándola detenidamente, sentía un presentimiento con aquella canica pequeña, así que encogiéndose de hombros, la puso en su bolsillo. Parece que estas cosas ahora me están diciendo que me pueden ayudar, aunque no tengo idea de cómo. Habló para sí mismo antes de agarrar el pergamino con una mano, guardando también las armas de hueso dentro del sello de su cuerpo y finalmente cargando los restos que había en el saco sobre el hombro. Caminando hacia el tumulto de cuerpos, mandó un golpe al frente, generando que todos los cuerpos se lanzasen a los aires por la fuerza. Apretando su mano un par de veces, el rubio pensó con unos pocos momentos de tranquilidad, debido al resto de animales que había afuera alimentándose de los cuerpos. Hay regiones en este lugar que generan más presión sobre mi cuerpo, también que el árbol cerca de donde estaba el mono expulsaba tanto oxígeno que la sangre de mi cuerpo casi sale. Todo en este lugar es como dijo Gao, me matará si me descuido. Justo al terminar de pensar, brincó cuando una especie de jaguar de 3 metros se abalanzaba sobre él para comerlo. Brincando sobre las ramas y alzándose sobre los árboles, el rubio se impulsó hasta lo más alto que hubiera allí. Pasando la vegetación verde, flotó en el aire unos segundos, antes de mandar una onda de sonido de su boca. Mandada con todas sus fuerzas a velocidades hipersónicas, hizo que mapeara cientos de miles de kilómetros en segundos.
Se preguntó, ya ha pasado unos cuantos minutos en la cima de los aires. Varias de sus ondas de ecolocalización habían regresado de golpe, con otras perdiéndose en la distancia. Este lugar sin duda es enorme, pero debe de ser allí donde esté lo que Gao dijo, unos cuantos cientos, de miles, de kilómetros, hay un pequeño mar entre este lugar y otro, allí debe ser donde se encuentra, el sonido regresó casi al instante. Pensó antes de bajar la mirada cuando el pergamino empezó a brillar. ¿Y ahora qué? Cuestionó para sí mismo antes de sacar uno de los pergaminos de invocación que habían dentro, mirando el tubo de color verde titilando. De repente abrió los ojos cuando sus instintos le gritaron separarse del pergamino, lanzándolo lo más lejos y rápido que pudiera. Un segundo después de ver el pergamino caer al suelo, sucedió, "Whoosh crash rum vagos hijo, der". Pensó el rubio mirando un tumulto de tentáculos de color rojo con marcas negras alzarse en los aires. Tan grande como una montaña, y creciendo a un ritmo desmesurado, enfrente de Naruto se alzaba, un pulpo. Octo Sandía. Nivel de captura. 265 parpadeando, el rubio mira a la criatura enorme que se encontraba mirándole fijamente, justo en la cima el enorme pulpo mantenía una especie de casa pequeña. Un único tentáculo enorme se estiró cientos de metros en un segundo. Aunque deseó ponerse en guardia, no notó ningún atisbo de intención de atacarle de parte de aquella criatura. Al contrario de eso, casi con gentileza, fue jalado hacia la criatura, y puesto en la cima de esta, justo encima de la casa. Esta criatura es bastante amigable, murmuró mientras se giraba a ver la pequeña casa con forma de árbol color blanco, caminando hacia adentro de ella. Todo el lugar se ve como hecho por la naturaleza. Pensó mientras miraba tranquilo el lugar, habían sillas, camas, y mesas hechas con madera y ojos gigantes, moviendo una silla con una mano, notó que no eran nada especial, solo madera normal que se podría romper fácilmente. Inhalando el aire un par de veces, buscó cualquier cosa que hubiera allí, antes de alzar una ceja y mover una de las mesas que había, un agujero tapado por una hoja enorme era lo que encontró. ¿Y esto? Brincando hacia el agujero, lo que el rubio se encontró fue una enorme sala, alrededor de 60 por 30 metros, aterrizó en un piso de baldosas blancas y con ventanas que mostraban el exterior. Pero, esto estaría adentro del pulpo. Notando un par de escaleras a los lados, de un brinco el rubio llegó a ellas, incluso había puertas bien decoradas adentro. ¿Una criatura que también sirve para adentro de ella? No, algo de esta forma en el mundo natural sería ridículo, tal vez fue modificado para tener espacio para esto. Pensó antes de acariciarse la garganta, haber lanzado aquella onda de ecolocalización le había lastimado un poco la voz, pero simplemente trató de acomodarse antes de tomar un pequeño respiro. Y luego, mandó la onda de sonido. No tardó mucho tiempo en analizar el interior del pulpo, notando que efectivamente, era como una casa interna, y una enorme. Había un dormitorio, una cocina, un almacén de alimentos, un comedor, un gran salón donde estaba ahora mismo, aseo y baño. Tenía de todo, pero lo que mandó a Naruto a correr lo más rápido en una dirección, fue ver cómo había una cabina de pilotaje justo debajo de la parte de la cara del pulpo. Esto de aquí está conectado al resto de sistemas vitales, debe de mandarle señales a dónde ir. Pensó el rubio sentándose en una silla enfrente de una gran cantidad de controles y palancas. Ok, estoy dentro de un pulpo sandía modificado en medio de un ambiente hostil y buscando una cosa que pueda curar a mis compañeros, murmuró para sí mismo con voz algo ronca. Bien, ya casi llegamos, solo tenemos que pasar el pantano Adelan. Tanto Naruto como el octopus en el que iba se quedaron pasmados al ver delante de ellos un enorme mar, hecho de una sustancia dorada. Un mar completo de oro se extendía enfrente, con nubes de color negro y de aspecto rocoso en el cielo. El ojiazul se quedó pensando, cerrando un poco los ojos ante el brillo del polvo de oro. Antes de ver cómo su octópodo compañero saltaba al lago. Ah. Está flotando, murmuró el rubio al ver cómo el pulpo sandía, del tamaño y peso de una montaña, empezaba a caminar por el pantano de oro con sus tentáculos. Aunque Naruto no lo sabía, el polvo de oro por el que iban tenía una polaridad lo suficientemente fuerte como para que al pasar por ella, fuese como pasar por gelatina, eso junto a estar en una localización con poca gravedad, hacía fácil incluso caminar por allí como si fuese un ejercicio de control de chakra.
Sí que estás lleno de sorpresas, Octo-chan, le dijo Naruto al enorme pulpo sandía, escuchando un pitido de aire salir de la boca de la criatura, haciendo que suspirase, sintiéndose más relajado. Luego miró como una de las nubes negras de repente cayó con un fuerte sonido metálico, alarmándolos a ambos de nuevo. ¿Qué carajo? Esas nubes, están hechas de metal. El procesamiento mental de Naruto se apresuró al ver cómo más nubes empezaban a caer de golpe contra el pantano. Justo en el momento en que una de las nubes le cayó encima a Octo, quien trataba de usar sus tentáculos para mermar el peso, el ojiazul ya había empezado a menear las palancas y tocar los botones que tuviera en el mando de control por mero reflejo de las alarmas que mostraba, haciendo que el pulpo sandía de golpe empezase a acumular aire. Carajo, 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 carajo. ¿Qué acabo de tocar? Y seguidamente, retractando sus tentáculos sobre su cabeza, el octópodo se hundió adentro del mar de oro. No sabía que esto sería posible. Pensó el rubio mientras miraba el mar de oro sumamente bello, notando cómo la corriente llevaba al pulpo sandía en una dirección específica, de forma pacífica. Mierda. Chingada. ¿Qué chingados es esa cosa? Corre Octo-chan, corre o nuestros culos pagarán el precio. Dale a ese trozo de merda en toda la cara. Bueno, lo suficientemente tranquilo que podía ser en el mundo gourmet, lo cual significaba cuidarse de cualquier cosa a la vuelta de la esquina. Así se quedó por unos realmente largos 30 minutos, en los que Naruto tuvo incluso que atacar desde adentro a un par de criaturas que les habrían comido de no ser porque escaparon. Pero finalmente, llegaron a ver un brillo, subiendo lo más rápido a la superficie. Había una gran cantidad de oro líquido en los alrededores, junto a unos enormes árboles en forma de espiral, haciendo que el rubio finalmente pudiera tranquilizarse. No puedo creer que allí adentro hubiesen arañas gigantes. Estábamos bajo oro líquido. ¿Qué araña sobrevive a eso? Saliendo de Octo, el rubio no tardó en tomar un denso respiro de aire, mirando a sus alrededores, antes de quedarse viendo fijamente al norte. Bien, quédate aquí. La onda de sonido que regresó más rápido fue la que vino en aquella dirección, allí debe estar lo que necesito. Activando la armadura del elemento rayo, el rubio brincó de su animal vehículo para luego salir disparado en una dirección. Octo-chan se quedó en el suelo, esperando con tranquilidad a su nuevo dueño que se dirigía a una localización en la distancia donde un gigantesco árbol se podía observar. Su nuevo dueño era, en lo que pudo ver, una especie de depredador. Era algo que solo otro animal se daría cuenta al verlo, pero aquel chico de cabello rubio era capaz de adaptarse a su ambiente increíblemente rápido. Entre más difícil la situación, el depredador luchaba más fuerte para adaptarse. El gigantesco pulpo sandía, del tamaño de una montaña, de repente sintió como el sol encima suyo era tapado, haciendo que todo su gigantesco cuerpo se crispase por un miedo repentino. Giró su cuerpo hacia atrás, mirando una descomunal pezuña, tan grande como para minimizarle en tamaño. Alzó la vista, y le miró, un gigantesco caballo de piel anaranjada con manchas negras, cubriendo su titánico cuerpo que se alzaba sobre las montañas sin dificultad alguna, con una gran melena de color blanca agitándose en el aire. No miraba al pulpo sandía en lo más mínimo, y este, aterrado, agradecía eso. De no ser por un pequeñísimo detalle. Estaba mirando en la dirección donde Naruto se fue. Poco sabía Naruto que cuando un depredador entraba en terreno ajeno, era trabajo del jefe de la manada encargarse de él. Uno de los 8 reyes rey de los caballos fantasma. Heracles nivel de captura. Inconmensurable, señor Garo, necesito su ayuda. Al oír la voz de Itomi en medio de su meditación, el monje de pelo blanco enfrente de una estatua de Buda, abrió sus ojos y giró su cabeza para ver a la Uchiha alarmada. ¿Sigues aquí? Extrañamente, creí que te irías cuando Naruto regresase, dijo el hombre de pelo blanco antes de volver a como estaba antes. La peli negra con la cara crispada en nerviosismo hizo que algunas de las alarmas del peliblanco se encendieran. Es exactamente por eso, desde que Naruto se fue han pasado 9 horas y aún no vuelve. Al escuchar aquello, de golpe Gao se giró con la sorpresa pintada en la cara. 9 horas. Que sobreviva tanto en el mundo gourmet no, es probable que esté muerto a este punto. ¿De qué está hablando?
Incluso si ese lugar es tan terrible como ustedes dos hablan, solo por pasar un par de horas allí no significa que esté muerto, declaró la pelinegra entre confundida y levemente molesta ante las palabras del Minazuki. El hombre se levantó de su pose de meditación. Me has malentendido, niña. Sobrevivir un par de horas en el mundo gourmet es un gran logro para cualquiera, pero viene el detalle que el flujo de tiempo entre ambas dimensiones es diferente. El flujo de tiempo, allí el tiempo pasa de diferente manera. Gao asintió con reticencia. Una hora en nuestro mundo, es un mes entero en el mundo gourmet. Tu amigo Naruto debe de haber pasado ahora mismo por casi un año entero allí adentro. Hitomi se tomó la boca al escuchar eso, no tenía ni la más mínima idea de qué tan terrible sería ese lugar, pero la mirada de Gao no auguraba que fuera bueno. Gao-sama. Uno de los muchos monjes que acompañaban al hombre de cabello blanco en el templo entró corriendo completamente alarmado. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó el hombre con seriedad al ver al monje viniendo completamente alarmado. Es uno de las personas que trajo, está despertando, exclamó para sorpresa de los dos presentes. Gao se quedó callado, antes de asentir. Gracias por la información, debemos de al menos buscarles algún otro medio de tratamiento. Antes de que el hombre de cabello blanco terminase de hablar, una espiral de color negro se formó al lado de ellos, haciendo que todos girasen sus miradas. Lo primero que se miró fue una bota negra pasando por el portal, antes de dar otro paso, y que lo vieran. Un par de ojos azules más brillantes que nunca, con las marcas en sus mejillas tan grandes que parecía un animal salvaje, y con un alborotado cabello rubio, cubierto por completo de suciedad, y llevaba cargando detrás suyo una gigantesca bolsa. Oye, anciano. ¿Dónde están mis compañeros?, preguntó Naruto con rostro completamente neutro. Un cuerpo se levantó sobre una cama hecha de piel de animales, mientras el sol finalmente se alzaba sobre el mundo gourmet. En medio de un gigantesco árbol hueco, más en concreto, en una habitación pobremente iluminada, se podía ver la silueta de un cuerpo levantarse en medio de la oscuridad. Bien, logré dormir 30 minutos sin que me molestasen, suficiente descanso para 2 semanas, murmuró el cuerpo mientras caminaba en el cuarto hasta alcanzar una puerta en la pared, abriéndola perezosamente. Cuando la luz finalmente golpeó su cuerpo, se pudo ver finalmente la apariencia de su cuerpo. Un rubio de cabello desordenado y una larga barba rubia alrededor de 3 meses caminaba por el lugar, vistiendo solamente los restos de unos pantalones negros, descalzo y sin nada que tapase su parte superior, mostrando un torso con cada músculo en él completamente cincelado a la piel. Aunque antes mostraba un cuerpo lleno de cicatrices, ahora se mostraba sin rasguño alguno. En vez de brazo derecho tenía una prótesis de metal negra con restos de suciedad en ella. El lugar en donde se encontraba parecía un enorme árbol completamente hueco. Encima de unas escaleras hechas de madera se encontraba la habitación del rubio. Naruto bostezó mientras bajaba las escaleras tranquilamente, arrastrando los pies al mismo tiempo que miraba las cosas que habían en el piso de abajo. Armas. Había muchísimas armas en la parte de abajo. De cada tamaño, de cada forma, y de cada material, se podía ver objetos en cada rincón de la improvisada casa. El rubio se estiró levemente, escuchando cada hueso en su cuerpo crujiendo y tronando mientras se tronaba los nudillos. Han pasado 23, 587, 201 segundos desde que llegué aquí, es hace 9 meses, y aún no puedo pasar de allí por esos caballos, murmuró el rubio frotándose el pelo, sacando ramas, cáscaras de huevo e incluso trozos de carne de su cuero cabelludo. Antes de bostezar largamente y rascarse la espalda, caminando hacia un trozo de vidrio en una pared, sosteniéndose el mentón. Joder. Solo ha sido una semana que pase sin afeitarme. Poniendo su brazo de metal en forma recta enfrente de su cara con pereza, la movió como si estuviera balanceando una espada. Dándose la vuelta, dejó que el cabello color rubio cayese al suelo volviendo a estar corto como antes, junto a la barba que tenía, dejando su rostro liso nuevamente. Silbando tranquilamente, el rubio se quitó los pantalones antes de extender su mano hacia un pergamino en un estante lleno de estos, del cual sacó una muda nueva de ropa.
botas ninja de color negro que le llegaban arriba de los tobillos, un pantalón de color negro holgado sujeto a sus piernas con correas de metal, teniendo atada al muslo una bolsa de pelaje de animal color café, llevaba colgando un trozo de tela oscura a un lado de su cadera sujetada a su torso tapado una especie de suéter color gris sin mangas y con cierre dejando ver algo de su cuello. Su brazo izquierdo estaba descubierto, solamente su mano tapada por unos guantes negros que parecían casi una segunda piel de color oscuro como el petróleo, su brazo derecha tapado por una manga completa y holgada junto a un guante del mismo color, teniendo una hombrera con un trozo de metal en forma de cabeza de lobo. La apariencia está basada enteramente en la vestimenta de Cloud Strife en Advent Children, de la bolsa de piel color café que tenía, la abrió mientras silbaba tranquilamente, agarrando una lanza roja sumamente larga y metiéndola a la bolsa, haciendo que ésta tragase la totalidad del arma sin problema alguno. Tan fácil como eso, el rubio empezó a meter todas las armas que habían en el lugar dentro de la bolsa. Había hecho cosas en el mundo gourmet para sobrevivir, volviéndose más fuerte, más rápido, más inteligente, más creativo, y muchas cosas más con tal de sobrevivir. Entre ellas estaba la bolsa de Manannan, la había llamado así por un dios que tenía un objeto similar en una antigua mitología ya olvidada. Era una bolsa hecha de piel de grulla espacio-dimensional, una especie muy extraña en el mundo gourmet cuyo interior tenía propiedades sumamente curiosas. Una grulla espacio-dimensional era básicamente una gigantesca ave cuyo interior era una infinita dimensión, añadiendo el hecho de que tenían la costumbre de comerse objetos preciosos. El secreto de eso no era algo como su estómago, al contrario de eso, era la piel, como una recubierta, todo lo que estuviera dentro de la piel de dicha grulla sería enviado dentro de un espacio completamente infinito. Cabía aclarar algo, la grullas de la que Naruto había hecho dicha bolsa era increíblemente antigua y aún más grande, habían incluso ciudades enteras dentro de la bolsa, barcos, armas desconocidas, comida en perfecto estado, ni siquiera quería comenzar a enumerar las cosas que tenía allí adentro. Afortunadamente, podía sacar cualquiera de ellas sin muchos problemas ya que la bolsa se podía expandir para sacar algo de cualquier tamaño. Junto a que había conseguido una gran cantidad de instrumentos y materiales, había entrenado todos los días de todas las formas, había creado sus propias técnicas, había explotado e improvisado hasta el hartazgo las que ya tenía, y había conseguido habilidades nuevas. Usando el jutsu de Quimera era capaz de robar Keto y Genkais de otro ser al robar el código genético y estructurarlo al propio, no sin problemas claro, Iruko había quedado deformado y demacrado por eso mismo, pero fue capaz de arreglar eso. En el mundo gourmet habían criaturas con habilidades increíbles que Naruto no dudaría ni un segundo en tomar y experimentar con ellas. Devoro a Onis de trueno que generaban relámpagos naturales le habían ayudado a mejorar con su control de la armadura del trueno, con la cual también había experimentado, pero ese era tema para después. Otra de las habilidades favoritas que había conseguido fue al devorar a unas aves que tenían la capacidad innata de controlar el mercurio, era una habilidad bastante versátil el poder controlar un material líquido tan maleable como el acero y completamente venenoso. Monos con la capacidad de controlar todas las células de sus cuerpos, criaturas con una gran cantidad de anticuerpos para venenos, murciélagos que controlaban el fuego, serpientes venenosas que exhalaban un gas tóxico, rinocerontes que exhalaban una nube petrificante, diablos, había aprendido a crear a su alrededor una armadura demoníaca con una espada por piernas, que le permitía moverse a altas velocidades. Curiosamente, en la bolsa de Manannan había libros sobre cosas del mundo gourmet escritas por antiguas civilizaciones, pudo aprender el idioma en el que estaban escritas después de ver que algunas de hecho estaban escritas en su idioma. Lo cual le pareció raro pero no tenía a nadie para hacerle preguntas. Entre ellas estaban dos cosas que le llamaron la atención, el Knocking, Noqueo, y los Saiseiya, revividor, siendo el primero una técnica que servía al dar directamente en el sistema nervioso o en las fibras musculares, le había ayudado a pelear contra muchas criaturas además de que podía aumentar su masa muscular y su fuerza usando el Noqueo, incluso había creado una técnica para mitigar el daño.
Claro, no todo fue conseguir habilidades nuevas, no se había olvidado para qué había venido, a pesar de todo, llevaba una lista completa de los ingredientes que había encontrado en el mundo gourmet capaces de sanar, de allí venía lo de Saiseiya, el arte de sanar e incluso revivir, no era particularmente bueno, pero era lo suficientemente decente como para que ningún médico que no estuviera en el calibre de Tsunade pudiera igualársele, claro, tenía que ver el mantener guardado muchas respecto al sanar heridas. En esos 9 meses, Naruto no se habría quedado tanto, incluso aunque quisiera curar a sus compañeros, estaba el asunto que todavía no podía estar seguro si ellos iban a estar a salvo. El asunto era que, no tenía forma de volver. Había puesto sellos de invocación inversos en las camillas de su equipo para regresar o invocarlos él mismo, pero, no podía usarlos, había tratado antes desesperadamente de regresar. Los sellos no funcionaban. Hablando de sellos, su Finjutsu había mejorado bastante, aunque estaba experimentado más que nada en ninjutsu de espacio-tiempo para irse. Era como que quisiese que alguien en una jungla crease la electricidad, no iba a avanzar nada por sí solo sin conocimiento práctico. Así que básicamente, sí, estaba atrapado allí. Aunque los libros hablaban sobre una cosa llamada canal reverso para poder viajar en dimensiones y un movimiento cuántico que ni puta idea que hace, murmuró el rubio mientras terminaba de meter un martillo de 6 metros en la bolsa, hablar conmigo es lo único que me mantiene cuerdo a este punto. Irónicamente es lo que me está volviendo loco, declaró el ojiazul antes de salir de la casa en el árbol y respirar el aire fresco de una jungla llena de árboles tan grandes como montañas. Hablando de eso, alzando la vista al cielo, el rubio miró pequeños puntos negros en el cielo, aumentando su tamaño lentamente hasta desvelar lo que eran. Era extraño, casi un año y seguía sin poder ver bien del todo, solo figuras borrosas. Gigantescos trozos de roca que eran sacados de la tierra y que flotaban entre las nubes hasta que caían al suelo. La primera vez que vi una lluvia de montañas, recuerdo que corría junto a Otto-chan para esconderme, murmuró el rubio con una sonrisa pequeña, viendo las rocas de miles de kilómetros, cayendo hacia el bosque en el que estaba. Doblando mínimamente sus rodillas, Naruto contó los segundos antes de que las montañas cayesen. Y luego me di cuenta que esto es el equivalente a un día soleado, murmuró antes de dar un brinco. Pareció más salir disparado que nada, rompiendo la barrera del sonido antes de chocar contra una de las montañas. La roca maciza se quebró como vidrio, antes de que el rubio saliese rebotando contra otra montaña, brincando de montaña en montaña como si se tratase de un juego. Cuando el ojiazul dejó de ver montañas en ningún lado, notó como una gran cantidad de esferas de viento iban mandadas hacia él. Sonrió al ver a cierta criatura igual a un dinosaurio lanzando balas de aire hacia él, solo que esta vez estaba completamente cubierto de cicatrices. Nos vemos de nuevo, cabrón. Aliento de dragón. Nivel de captura. 219. Una lanza de luz apareció en la mano derecha de Naruto, antes de lanzarla con todas sus fuerzas hacia la primera criatura que le dio la bienvenida en ese reino salvaje. Lanzando el arma hecha de fotones con toda su fuerza, el rubio se encontraba rodeado de las mismas construcciones de luz que siguieron a la primera de las lanzas, conectándose entre sí hasta formar una gigantesca lanza de luz. Las balas de aire fueron destrozadas por el arma gigante, siendo disparada a una velocidad ridícula para algo tan grande. El aliento de dragón hizo el cuello hacia atrás, haciendo que el resto de su cuerpo cayese hacia atrás, dejando que la lanza pasase volando encima suyo. Parece que, aún me falta mucha práctica, murmuró el rubio con una sonrisa enorme. Surcando montañas en segundos, la lanza terminó llegando hasta donde una bestia que pisaba las formaciones rocosas como si nada. Un gigantesco ser con cara de oso y cuerpo de pájaro, tan titánico que podría aplastar aldeas enteras de una pisada. Y al ver la lanza de luz llegando allí, lo único que el gigante pudo hacer, fue brincar antes de que una de sus alas fuese casi arrancada. Wind Grizzly. Nivel de captura 536. A muchos kilómetros a la redonda, se escuchó el estruendo de metal contra metal. La lanza de luz chocó contra una enorme criatura, similar a un rinoceronte convertido en un fortaleza andante, la misma criatura que montaba Sadao Uchiha, con una piel tan dura que la lanza empezó a girar en el aire cuando le impactó. Rinoceronte de la llave de piedra.
Nivel de captura 972. Girando sin control, casi pareciendo un tornado, la lanza de luz de cientos de metros de tamaño voló a una dirección en específico. Dos dedos gigantes atraparon el arma como si fuese un tenedor, con la mayor de las indiferencias. Un gigante parado en los volcanes, con piernas cubiertas por un pelaje oscuro recubierto de venas rojas, y un estómago dividido en cuadros, dos brazos tan gigantes como montañas, y punzones negros en la espalda, y una cara igual a la de un demonio con la boca abierta. Diablo estruendoroso. Nivel de captura 1160. Sin embargo, incluso el gigantesco diablo brincó del miedo al ver a una titánica criatura alzando una de sus patas hacia su dirección, dando un brinco al ver la pata de un elefante encima suyo. Midiendo cientos de miles de kilómetros, con decenas de trompas de distintas formas y dos gigantes colmillos, la titánica bestia se alzaba pisando volcanes de decenas de kilómetros con una sola pisada. Ficas Dalton Fante. Nivel de captura 2650. Arriba en el cielo, una bestia de 6 alas miró hacia abajo, a la lanza de luz que le pasó rozando, tan majestuoso como aterrador y con la apariencia de un dragón. La bestia alada dio un simple aleteo, haciendo que una onda de aire tan poderosa como un vendaval alzase al gigantesco elefante al aire. Abriendo su mandíbula biseccionada y dando otro aleteo, la bestia surcó los kilómetros que medía a la criatura en un segundo, de lado a lado, devorando todo su interior. Asurasaurio. Nivel de captura 4220. Y finalmente, la lanza de luz quedó atrapada bajo una pata. Delgada y firme, la pata destrozó la lanza sin esfuerzo alguno, con un majestuoso pelaje blanco, cubierto de cicatrices de épocas pasadas. Una única bestia se alzó, escuchando el desafío. Un lobo, con un único ojo rojo y con una cicatriz surcando toda su cara. Cada ser en el mundo podría saber que el rey había llegado a la jungla. Uno de los 8 reyes, rey de los lobos de batalla. Guinness. Nivel de captura inconmensurable. Naruto bostezó con fuerzas mientras estiraba su cuerpo, los huesos crujían de manera sonora mientras se recostaba sobre la superficie en la que estaba. Día 273. Aún no sé cómo salir de este puto lugar. El rubio de repente sacó de su chaqueta un libro y una pluma cuya punta goteaba un tinte negro, empezando a escribir en ella mientras hablaba en voz alta. Estoy seguro que si no hablo con alguien voy a volverme loco, incluso hablar conmigo mismo me está enloqueciendo. Al terminar de hablar, se escuchó un fuerte sonido de relincho venir de abajo suyo, como el bufido de un caballo molesto. Hey, ¿sabes de lo que hablo? Hablar con animales fue genial al principio, pero ya estoy olvidando cómo pronunciar palabras, declaró mientras miraba a la criatura en la que estaba montado. Era un caballo, o al menos parecía uno, ya que su tamaño era tan colosal como para eclipsar las montañas a lo lejos, de al menos 100 metros, poseía una hermosa melena blanca como la nieve y una piel oscura con franjas rojas, sus ojos igualmente eran rojos y mostraban un atisbo de enojo mientras miraba al rubio sentado sobre su espalda. Con solo uno de sus pasos surcaba cientos de metros, caminaba tan tranquilo como un animal doméstico, y las demás criaturas que le veían retrocedían al verlo. Vamos, Alcides, no te pongas así, solo extraño un poco hablar con alguien de mi propia especie, le dijo Naruto al enorme caballo. Una de las especies más raras en ese mundo, se podría decir que eran incluso leyendas. Los caballos fantasma, una especie conocida por su poderosa capacidad regenerativa y su inmortalidad biológica, además de ello, eran conocidos por su poder al punto de ser temidos por las demás especies. Naruto actualmente, estaba sentado sobre la espalda de uno de ellos, más en concreto estaba sentado sobre la espalda del hijo del rey de dicha especie. Oh sí, estaba sentado sobre el hijo del rey de los caballos fantasma, Heracles. Ah, y también era su hijo. Era una historia curiosa de hecho. En el mundo gourmet habían 8 continentes, cada uno de ellos llenos de criaturas de lo más diversas y peligrosas. En dichos continentes habían especies dominantes, y cada una de esas tenían especímenes que se paraban en la cima de la cadena alimenticia. Los depredadores supremos, los 8 reyes. Cada uno de ellos guardaba un ingrediente que era tan valioso como sus vidas, alimentos que podían concederle un gran poder a cualquiera que lo comiera. Eran los tesoros del universo mismo. Entre ellos, el primero que Naruto se enfrentó fue a Heracles, el rey de los caballos fantasma, que resguardaba lo que buscaba para sanar a su equipo.
La ensalada del mundo, un fruto que liberaba oxígeno por todo el planeta, siendo la fuente de aire que le daba la vida a todo, su nombre se debía a eso. Sí, había ido a ese mundo y se quedó por casi un año por una ensalada. Bueno, eso y que no tenía idea de cómo irse. En fin, ¿por dónde se quedó? Así, bueno, normalmente sucedería una épica pelea de proporciones titánicas si quería conseguir el fruto de Pero Naruto simplemente trató de hablar con Heracles y terminó con él preparando el fruto. Curiosamente los caballos fantasma eran criaturas que podían vivir simplemente con los nutrientes que había en el aire, entre más oxígeno respirasen más energía tendrían. Heracles en particular podía inhalar trillones de toneladas de aire en un respiro, el equivalente a inhalar todo el océano Pacífico, y podía expulsarlo de un estornudo. El asunto de eso es que, era de hecho una hembra. Y estaba embarazada. Y necesitaría todo el oxígeno que fuera necesario para dar a luz a su cría en buen estado. Una cosa llevó a la otra, una épica pelea nunca sucedió y ayudó a que diera a luz a su pequeño potro. Oh sí, y por ayudarle a nacer aparentemente eso le volvía su padre. Sí, mucho menos genial que una pelea a muerte para conseguir pero Naruto no iba a pelear con una embarazada. No sé cómo explicarle todo eso a Abi, demonios, no sé cómo explicármelo a mí mismo. ¿Por qué te detienes grandote? Cuestionó al gigantesco caballo que montaba, el cual dio un mordisco al suelo, arrancando un enorme conjunto de árboles para empezar a masticarlos. Pero lo que llamó la atención de Naruto no fue eso, fue ver a Alcides alzando su cabeza para ver una montaña a lo lejos. La más grande que hubiese alrededor, y que soltaba una ominosa sensación, como si adentro estuviese algo sumamente peligroso. Sé que esto se ve obviamente como una trampa, pero, dándole un golpe suave en la espalda al hijo de uno de los 8 reyes, este empezó a cabalgar, recorriendo kilómetros de distancia en pocos segundos, antes de brincar con tanta fuerza que quebró el suelo bajo sus pies. Naruto brincó de la espalda de Alcides, mirando desde las nubes la cima de la montaña mientras caía desde gran altura, observó al caballo seguir con su camino cabalgando, parecía cabalgar el aire por su velocidad. Sonrió de medio lado al ver lo que había en la montaña. Un agujero gigante, casi como si fuese un volcán, parecía como la entrada a algún lugar, por la ominosa sensación que sentía, algo estaba allí, algo peligroso. Pero en esa situación, Naruto solo pudo pensar en algo. ¡Oh, carajo! Hoy se supone que volvería a ver a Otto-chan. Naruto tuvo un par de segundos para pensar en eso antes de que la velocidad a la que caía le hiciese aterrizar contra el suelo. Un suelo de metal, justo de cara. ¡Auch! Naruto se levantó, despegando la cara del suelo mientras miraba hacia arriba. Estaba en alguna especie de túnel por lo que podía decir, la luz de arriba apenas alcanzaba a donde estaba él, y mostraba un agujero grande en el techo. Aparentemente, estaban hechos de metal, lo suficientemente duro como para que le doliera la cara después de haber caído contra él. Una especie de laboratorio tal vez, murmuró mientras notaba el oscuro pasillo en donde estaba. Caminó tranquilamente, bien podría crear una esfera de luz para iluminar el lugar. Pero estaba casi ciego, así que no serviría de mucho de todas formas. Caminó por allí, golpeando la pared para usar su audición y escanear el lugar con su olfato. Quedándose callado por un par de segundos, giró la cabeza hacia atrás. Entrecerrando los ojos levemente antes de inclinar la cabeza a un lado. Flush, una onda de aire pasó justo a su lado, no, una mejor definición sería que algo pasó rozándole a una velocidad enorme justo al lado derecho. Incluso en esa oscuridad, para Naruto no fue difícil ver a la criatura que acababa de esquivar. ¿Una pelota? Se cuestionó a sí mismo mientras caminaba hacia el objeto en el suelo. Una bola negra, escamosa y palpitante de carne que parecía estar viva, medía casi 1,5 metros de ancho y alto. Cuando extendió su mano de metal hacia ella, la pelota de carne se abrió, mostrando una hilera de dientes capaces de cortar cualquier cosa. Excepto el Metroxdron y un de su brazo, lo que terminó en esos dientes quebrándose como vidrio. Naruto se le quedó viendo un segundo, se aferraba a su brazo con un agarre que bien podría romper diamantes por la presión. Acercando su cara a él, olfateó el aire a su alrededor un par de veces, y luego mirando a la pelota de carne.
Room para seguidamente arrancarle la mitad del cuerpo de una mordida, empezando a masticar a carne negra como si se tratase de masticar un chicle. Mientras hacía eso, su brazo de metal giró un poco sobre sí mismo, adentro de lo que quedaba de aquella pelota, los dedos se retrajeron y el centro de la palma se abrió para revelar un cañón. Una minúscula cantidad de chakra fue enviado al brazo de metal, y mientras Naruto tragaba, una explosión mandó a volar los restos de la cosa negra por las paredes. Limpiándose la boca con su otra mano, el rubio no le importó cómo tenía sangre hasta en la cara, al contrario de eso, se quedó callado mientras observaba lo que había quedado de aquella cosa. Pues no sabe mal, pero no creo que me pueda comer a todos esos, murmuró mientras se escuchaban los sonidos de gorgoteos y chirridos de animales. Si es que lo que estaban detrás suyo eran animales, la mejor forma de definirlos era que no había forma alguna de definirles, eran amorfos, algunos iban en dos patas, otros en una, algunos simplemente no tenían forma para definirles, solo eran un montón de masas negras y grumosas que gorgoteaban mientras se amontonaban contra el estrecho túnel en el que estaban. Bien, Naruto estiró sus piernas mientras se giraba a ver a aquellas cosas con toda la calma del mundo, algunos estaban a punto de lanzársele encima. Sé que probablemente me vean como una simple comida, pero les advierto que no se las pondré tan fácil. De hecho, tengo una técnica secreta con la que haré a todos ustedes desaparecer de mi vista, declaró arrogantemente, sonriendo a los parásitos enfrente suyo con superioridad. Si deciden quedarse, entonces, contemplen. Algunas de las criaturas de hecho retrocedieron levemente cuando le miraron estampar los pies en el suelo, haciendo que su sonrisa se agrandase, preparándose para usar su técnica secreta. Dio media vuelta, puso toda la fuerza en sus piernas, Nigurendayo. Y empezó a correr. Pudo escuchar las criaturas rugir como bestias mientras él simplemente corría por el pasillo a toda velocidad con una cara completamente neutra. Justo cuando pasó por un pasillo con intersección, las mismas criaturas negras salieron de allí para seguirle también, varios de ellos de hecho se aplastaban entre sí por la marcha sin control que tenían. Y cuando llegó a otro pasillo también salieron más, y de nuevo más, por cada lugar que pasase aquellas cosas se acercaban más y más, aumentando a niveles ridículos sus números. Carajo, carajo, carajo. Gritó mientras corría al frente para ver cómo más de aquellas criaturas se acercaban en dirección contraria. Su velocidad aumentó mientras su cuerpo empezaba a ser cubierto por relámpagos, brincó al techo y pegó sus pies a este con chakra, empezando a correr por este viendo a las abominaciones debajo suyo en cámara lenta. Y carajo de nuevo, murmuró al llegar al final del camino, viendo un enorme agujero por donde su única ruta era hacia abajo. Se quedó mirando las paredes, el techo, hacia abajo y detrás suyo donde provenían aquellas criaturas. Se encogió de hombros, antes de brincar hacia la pared y aferrarse a esta con chakra. El sello de almacenamiento que mantenía sobre su piel brilló un par de segundos, antes de que en su mano apareciese un arco enorme de color negro. 3 metros de largo, apenas un par de centímetros de ancho, y con un fino hilo de color azul entre cada extremo del arco. Los veré en el infierno, dijo de forma casual antes de que una flecha de energía azul se formase entre sus dedos, para seguidamente tensar la cuerda del arco, quedándose quieto mientras esperaba el instante adecuado. Soltó la flecha. Justo en ese instante, la flecha se partió en decenas de flechas del mismo tamaño, todas volando de forma irregular hacia las criaturas, como haces de energía. Lo que pasó después sería más similar a una lluvia de balas que de flechas, atravesando a esos monstruos sin ninguna resistencia y asegurándose de no dejar ni una sola muesca de ellos. Algo curioso, fue que las flechas se regresasen de donde venían, para terminar de acribillar a las criaturas y desaparecer al enterarse en las paredes y suelo. Una gota de sudor bajó por la frente de Naruto mientras guardaba el arco negro en el sello sobre su cuerpo, para seguidamente despegarse de la pared, y empezar a caer hacia el agujero en el lugar sin ningún miramiento. ¿Los veré en el infierno? ¿Qué clase de amenaza es esa? Debería haber dicho algo como, carajo no se me ocurre nada, murmuró para sí mismo mientras sacaba un frasco de color rojo del sello que tenía encima y lo destapaba para empezar a beberlo. Por otro lado, esas cosas seguían vivas cuando las flechas de Zenjeki 1 les atravesaron, no habían órganos vitales en ellos tampoco. ¿Podrían siquiera calificar como cosas vivas? Parecían parásitos.
Una de las muchas cosas que Naruto se había encontrado en el mundo gourmet era armas, muchas armas extrañas, de las que el arco que acababa de usar no era la más rara de todas, pero sí de las que debería empezar a pensar mejor cuando usarle. Era un arco que usaba el chakra del usuario para convertirlo en taquiones, partículas capaces de moverse más rápido que la luz, básicamente disparaba flechas de energía capaces de atravesar lo que fuera a una velocidad instantánea. Junto a eso, podía multiplicar su número a voluntad o incluso cambiar la dirección a la que le movían a la contraria. Lo que estaba bebiendo ahora mismo era medicina para recuperar chakra, más práctico y concentrado que comerse 50 píldoras de soldado. Al llegar a ese mundo, Naruto tenía al menos la mitad o un cuarto del chakra que su hermano, el Jinchuriki del Kibi tenía. Eso sumado a los 9 meses que estaba seguro habían hecho a sus reservas de chakra aumentar más, comparable a un Jinchuriki usando el manto de chakra de su Big, si no es que más. Junto a eso, estaban los sellos de almacenamiento de chakra que estaban implementados sobre el sello sobre su cuerpo, siendo al menos una recarga de 10 veces su propio chakra. Suficiente chakra como para compararse a un Big por sí mismo, y no de pocas colas. 8 de 10 sellos eran usados para alimentar a ese arco por un par de segundos, más sus propias reservas. La succión de ese arco era tal como para que consumiese a un Big como el Ichibi o la Nibi. Estaba seguro que una persona normal moriría por tocar el arco un instante. Un arma tan mortal para el enemigo como el usuario, estaba seguro que no podría usarla en medio del combate. Aunque extrañamente, tenía el olor de alguien más cuando lo encontré. Cuando la medicina empezó a hacer su efecto, sus bobinas de chakra empezaron a trabajar a una velocidad mayor a la normal para reponer la pérdida. Girándose, notó cómo seguía cayendo. «Diablos, esto es profundo», declaró antes de enterrar su mano de metal negro en la pared, arrancando el metal y dejando una estela de chispas volando en la oscuridad del lugar antes de por fin llegar al fondo. Con su control de la electricidad no le era muy difícil simplemente controlar los fotones para crear algo de luz. Sin embargo, estaba casi ciego, su vista era lo cercano a lo inútil. Si vuelvo a ver a Sadao, le arrancaré la cabeza. Esos lentes de chakra en los ojos, me costaron meses hacerlos como para que terminasen destrozándome la córnea. Oh sí, planeaba matar al pelinegro que se encontró apenas llegaron al continente, había escuchado su nombre, y nunca iba a olvidar su cara. Pero en realidad, no le podían importar menos el jutsu de vista de mosca que Shino le había ayudado a desarrollar, simplemente era su excusa para no pensar en otras cosas. Como sea, olfato y oídos eran suficientes para guiarme aquí. Mientras empezaba a olfatear el aire, caminó por la oscuridad, guiándose por un pasillo con una débil luz roja al final. Al dar un paso en el lugar, el sonido de agua tocando sus pies le alertó mientras seguía caminando sin detenerse. El pasillo parecía estar inundado, caminando en el lugar con chakra para no caer allí, con un olor que conocía demasiado bien como para no notarlo. La luz roja estaba hasta el final del pasillo, y cuando llegó hasta ella, bajó la mirada hacia abajo. Era una bujía en el suelo, debajo del agua, emitiendo un titileo lento pero fuerte, tal vez para conservar energía. Naruto chasqueó los dedos, creando una chispa de electricidad blanca en el aire que se elevó, iluminando un poco sus alrededores. Ah, era eso. Enfrente suyo, estaba una especie de mando de control con botones y palancas, estaban escritos en un idioma que un humano no podría ni escribir. Naruto caminó hasta ella, manchando el suelo con sus pisadas y tocando un par de palancas pequeñas antes de que luces en el techo se encendieran. No es que la luz fuera roja, esto es sangre. Miro sus pisadas rojas, miro el mar carmesí por el que había pasado y los restos de carne y hueso que flotaban en ellas. Inhalo un par de veces más el aire, antes de voltear la mirada a un lado. Una criatura cubierta de pelaje negro, con pies similares a los de una salamandra y manos similares a las de un humano, por cabeza tenía una especie de pico a la que le faltaba la parte superior, probablemente donde iba el cerebro. Se inclinó suavemente sobre la criatura muerta, antes de olfatearla un poco. No huele a carne podrida, sea lo que sea que le mató, no fue hace mucho. Splash, y hablando del diablo, susurró mientras agarraba a la criatura muerta del brazo, girándose cuando algo emergió de las profundidades del mar de sangre, te imaginaba más grande. Miro la cosa que estaba flotando en la sangre, asomando su cabeza entre el rojo.
Parecía similar a las criaturas que había enfrentado segundos antes, una piel negra y escamosa, apenas media más que un niño con un 1,50 m, ojos blancos que no mostraban vida, una boca circular con dientes puntiagudos, no tenía orejas o nariz, tan delgado como un muerto de hambre, y miraba a Naruto fijamente. Me. Naruto le arrancó de un mordisco el brazo a la criatura que yacía muerta a su lado, y mientras empezaba a masticar la carne, le tiró el resto a la cosa en la fosa de sangre. Shikireshimash, habló con la boca llena, empezando a hacer una serie de sellos de manos a gran velocidad, sus dedos terminando en el sello del carnero justo cuando tragaba la carne. Ven por ella tú mismo, pequeño hijo de puta. Quimera. El jutsu hecho por Iruko se activó al instante, mientras el ADN consumido empezaba a ser consumido y adaptado al de su usuario. Slurr. Carajo, eso es impresionante y asqueroso. Como si se tratase de beber jugo, el enano oscuro succionó el río de sangre y carne con su boca, ni una sola gota se iba de su alcance, el cuerpo de la criatura muerta a su lado fue succionado también, y ante la succión de la boca, su cuerpo fue presionado hasta entrar como una pequeña masa de carne. Parado sobre el suelo completamente seco con normalidad, el enano habló de nuevo. Alimentame. Naruto se quedó quieto, antes de dar un paso al frente y estampar su pie en el suelo con fuerza. La armadura del elemento rayo se activó alrededor de su cuerpo, antes de tomar un largo respiro de aire, no. Disparado como un jet, el rubio apareció enfrente de la pequeña criatura, impactando su rodilla contra el estómago de este, mandándolo a volar contra la dirección de donde vino Naruto. Cuando impactó contra la pared, este ya se encontraba enfrente de la cosa negra con sus dos brazos apretados. Menos 100 veces, 200 veces, susurró antes de que sus brazos impactasen con una fuerza despiadada. Pistola de clavo doble. Un cráter enorme se creó en la pared, seguidamente de que la criatura empezase a ser empujada contra la pared donde otros cráteres más pequeños se creaban, con la fuerza concentrándose en un único punto. Alimentame. Los puños de Naruto estaban enfrente de aquella criatura, más en concreto, enfrente de su boca. Estoy seguro que apunte a su estómago. No, eso no es lo que importa, mi golpe de clavo puede destrozar montañas, mi pistola de clavos debería destrozar este lugar entero, y no pasó nada. El brazo de metal empezó a girar sobre sí mismo, retomando su forma de cañón, usando el otro brazo para sostenerlo, Naruto soltó un disparo de chakra concentrado directo a la cara de la cosa enfrente suyo. Hubo un brillo blanco unos segundos, cantidades demenciales de chakra fueron disparadas de forma tal que el suelo se resquebrajó como papel. Un brillo que cesó a los pocos segundos, Naruto parpadeó unos segundos al ver cómo la cosa enfrente suyo masticaba algo con las mejillas llenas, antes de tragar mientras mostraba una sonrisa embobada. ¿Acaba de comerse mi ataque? Alimentame. Vete a joder a otro lado. Exclamó cuando una onda de chakra salió expulsada de su cuerpo, los relámpagos en su cuerpo aumentando su intensidad cuando un punto en el cerebro de Naruto empezó a liberar una cantidad de chakra ya de por sí más grande que lo normal. Cuando primera puerta interna en su cuerpo fue abierta, impactó un golpe ascendente en la mandíbula de la criatura y, viendo cómo este se alzaba a la altitud destrozando la pared, se lanzó a perseguirle brincando de pared en pared, la piel del ojiazul se empezaba a poner rojiza, sus ya de por sí opacos ojos perdieron todo el brillo, poniéndose completamente blancos. Justo en el segundo que la criatura negra llegó hasta arriba, Naruto suspiró. Normalmente no sabía tanto de las puertas internas, había escuchado de ellas y por lo menos sabía cómo abrir la primera, pero en 9 meses había aprendido más acerca de ellas. Y por eso bendito sea ese maldito mono. Sonrió mientras el vapor salía de su boca, una especie de monos en un continente cercano al de Heracles, que tenían la capacidad de controlar cada una de sus células individuales, capaz de regenerar los telómeros, dando una capacidad regenerativa similar a la del jutsu más fuerte de Tsunade Senju. Controlando sus células, podía expulsar el tremendo calor que producían las puertas, y podía hacer lo siguiente. Pinchó su corazón con su mano izquierda, la de metal, dejando que una de sus arterias fuese literalmente cortada por la presión del chakra, al mismo tiempo que hacía su puño hacia atrás. Yaoke Shakome. Mantis del crepúsculo. Kasoku. Aceleración. Lanzando su puño derecho al frente,
Fue como si de su puño fuese lanzando un enorme disparo de plasma. Porque exactamente eso era. El lugar tembló desde sus cimientos, la roca y el metal quebrándose, una nube de vapor cubriendo donde ambos estaban, y una enorme explosión roja que hizo que todo lo que estaba alrededor de ellos se deshiciese en líquido por la temperatura. A la lejanía, pisando la cabeza de un asurasaurio que le había atacado, Alcides miró como la montaña en la que su padre estaba se elevó un enorme pilar de energía roja. Reconociendo eso al instante, se quedó mirando a ese pilar desaparecer en poco tiempo, haciendo que entrecerrase sus ojos. El hijo de uno de los 8 reyes resopló, dejando a la criatura que le atacó y empezando a cabalgar nuevamente donde estaba el hombre que le había ayudado a nacer. Naruto impactó contra una de las paredes mientras rebotaba un par de veces, hasta que llegó al suelo, con el cuerpo casi calcinado, soltando vapor y su brazo derecho mostrando el hueso de sus dedos. Respiró pesadamente unos segundos, gruñendo como un animal mientras la carne quemada empezaba a sanar rápidamente. Casi se calcinaba de adentro hacia afuera, nada que dispersar el calor no le salvase, y sanar la vena cortada de su corazón con su regeneración no era tan difícil. No significaba que dejase de doler, pero ya había sido calcinado vivo una vez por Sadao. No soy un especialista en taijutsu como Rogue o Naito Gai, así que no es como que pueda usar las mismas técnicas que ellos, me tomaría años de centrarme solo en taijutsu para eso. Pensó mientras miraba la carne en los huesos de sus dedos volver a aparecer. La diferencia es que por lo menos tengo inteligencia para compensar eso. Si es que a inteligencia era haberse destrozado los nervios de la mano por 4 meses. Un ataque que podía hacer activando la armadura del rayo y las 8 puertas, lanzando un golpe a la velocidad de la luz, generando una onda de aire ionizado que era convertido en plasma que ganaba masa exponencial por la velocidad. Y siendo que era la máxima velocidad que la masa podía alcanzar, era el equivalente a que lanzase un puñetazo con la misma cantidad de energía que una estrella enana. Aunque no distorsiona el espacio como el Yagari, la capacidad destructiva que tiene y su velocidad lo superan. Miró a su brazo de metal, al rojo vivo, soltando vapor mientras trataba de enfriarse. Podría de hecho lanzar más de uno si esta cosa no se derritiese de intentarlo. Se rió para sí mismo, recostándose contra la pared mientras todos y cada uno de los músculos de su cuerpo estaban rasgados, completamente entumecido por el dolor mientras el sudor empezaba a cubrirle. Su sonrisa se fue mientras extendía sus dedos a su cabello, un hilo de color amarillo fue arrancado mientras miraba la nube de vapor. Sus ojos se abrieron de golpe, haciendo que tragara. El sudor bajaba sin control por su cara, tanto por el vapor que le rodeaba como por el puro nerviosismo. Con la respiración irregular, el rubio se sentó, apretando los dientes, el cabello en sus dedos siendo lanzado a un lado de repente. Lo miró, como si no pudiera creer lo que veía, se paró del suelo, sosteniéndose el brazo derecho. Parado allí como un niño perdido, con el plasma a la misma temperatura que una estrella babeando de su boca como saliva, sin el más mínimo rasguño. ¿Qué chingados eres? Preguntó. No hubo respuesta. La criatura caminaba con pasos circulares y torpes, acercándosele cada vez más. Con esas manos frágiles le tomó de los hombros, no le era difícil por estar encorvado, le sostenía con un tacto débil, digno de su apariencia de niño desnutrido y le miró abrir la boca. Una boca con infinitos dientes y sin lengua. Y la miró cerrarse. Splash, Los dientes del ojiazul crujieron, soltando un grito ahogado que no le dignó escuchar a la criatura cuando, de un mordisco, la cosa había arrancado de cuajo piel y carne, desde su hombro hasta el costado de su cadera. Sangre salpicó la cara de la criatura después de haberse llevado parte de sus costillas. Abrió los ojos incluso más que antes cuando trató de regenerar la parte que le había arrancado. La herida cerró en un instante, pero dejando una cicatriz enorme por donde pasó. Una enorme marca marrón por donde su piel pasaba, la sangre salpicando sin control por los aires. Más desesperación. ¿Qué carajos eres? Gritó nuevamente, agarró la cabeza de la criatura con ambas manos, cuando miró cómo abría la boca de nuevo, signo de que no planeaba parar con su comida, no planeaba parar con él. Él es Neo.
Una nueva voz hizo al rubio quedarse quieto, girando su cabeza lo más que pudiera para ver a un ser de pelaje negro y blanco, con un cuerpo delgado, y la misma forma de la criatura que había devorado. Se encontraba recostado contra la pared, con los brazos cruzados y mirándole con sus ojos completamente amarillos. Parecía un guerrero, teniendo una especie de falda de metal alrededor de su cintura, y alrededor de su torso parecía guardar un cinturón de varios estuches. Podrías llamarlo un monstruo del hambre, o podrías llamarlo el hambre en sí mismo. La criatura caminó alrededor de Naruto y Neo, como si mantuviese distancia. Me ordenaron que lo fuera a vigilar después de que despertase de su sueño. No me sorprende ver que ya se esté alimentando después de tanto tiempo. Lo que tienes enfrente tuyo es un devorador de estrellas, el monstruo entre monstruos, una criatura que sin importar cuánto devore nunca será saciado, y que todo lo que devore, nunca volverá. Naruto luego giró su cabeza lentamente para ver cómo el enano oscuro había empezado a aumentar su tamaño, ganando una forma más grotesca, sosteniéndole de los hombros con tal fuerza que su brazo de metal crujió. Te diría que espero que tengas una muerte pacífica, o te felicitaría por ser la primera comida en mucho tiempo de un ser semejante, pero la verdad, es que no le desearía ni a la criatura más rastrera lo que te está a punto de pasar a ti. La boca se abrió de nuevo, alrededor de su cabeza. Fue algo tan simple como un mordisco, para arrancarle todo el torso en un instante. Cubierto de sangre y heridas, Sadao Uchiha se adentraba en un gran salón, caminando con total normalidad mientras bañaba el suelo del líquido color rojo. Sadao-sama. Obviamente, eso atrajo a muchas personas a su alrededor, no por nada era bien conocido en todo el lugar como para que las personas a su alrededor se pusieran alarmadas al verlo sangrar. El pelinegro caminó por allí, no poniéndole ningún tipo de atención a las personas que le hablaban, rodeándole y algunos usando sus lujosas ropas para tratar de limpiarle. El emperador no va a estar feliz de verte en ese estado. Una voz rasposa, vieja y cansada le habló, con un rostro inmutable. El pelinegro giró la mirada a un lado. De entre uno de los pilares, observó una figura encorvada, con cabello negro como él pero más salvaje, ojos grisáceos que no mostraban vida, una complexión ejercitada a pesar de su apariencia desaliñada, y le veía con la mirada de un veterano de guerra. La diferencia más grande entre ambos, más allá de que sus caras tenían una apariencia completamente distinta, era que el hombre que miraba tenía un tatuaje por todo el pecho que surcaba hasta su brazo. Garyo saludó de manera fría, lo más cortés posible. ¿Dónde está la niña? Sin devolver el saludo, el pelinegro encorvado entrecerró sus ojos sobre Uchiha. A la mente de este vino el recuerdo de una pequeña de cabello rubio y ojos verdes que llevaba cargando antes de la pelea con aquel chico de ojos azules. Abrió la boca para hablar, y dijo sin ningún tipo de vergüenza: la deje atrás. Garyo empezó a caminar, haciendo que las personas que rodeaban a Sadao empezasen a retroceder, para seguidamente empezar a correr. Todos ellos eran personas con una edad considerable, increíblemente ricos, poderosos políticamente hablando. El desaliñado hombre de apariencia joven y desaliñada los hizo correr como ratas con la cola pisada, encarando a Sadao, el hijo de Indra Otsutsuki, progenitor del clan Uchiha. ¿Se puede saber por qué hiciste eso?, cuestionó el ojigris mirando fijamente a los ojos ahora rojos de Uchiha. No era una señal de miedo, sino de una demostración de ira. El pelinegro trataba de controlar un gesto de ira en su cara. La niña no ha mostrado signos de tener el haka. Es enfermo que pienses en atacar a alguien de tu propia sangre por superstición, masculló. El hombre enfrente suyo enderezó su espalda, mostrando una altura que equiparaba a Uchiha. Tu estúpida mierda sentimentalista sobre la familia Hara, que te maten un día, la niña se puede convertir en una amenaza para Sargon. Estás mostrado una conducta indecente de uno de los líderes de Sargon, no puedes separar las idioteces que te decía tu padre de niño. Una mano sujetó al pelinegro desaliñado del cuello, agarrándole con la suficiente fuerza como para que se escuchaba un sonido similar al vidrio a punto de romperse, con la fuerza suficiente para arrancarle la garganta a alguien más. Cuida la lengua, Kanakura. Una culebra como tú no merece siquiera hablar de mi padre. Al terminar de hablar, la mano de Garyo sujetó igualmente el cuello de Sadao, la diferencia obvia siendo que enterró los dedos en la garganta del pelinegro. Quítame las manos de encima, Uchiha. El suelo debajo de ambos empezaba a crujir, resquebrajándose mientras ambos mostraban puro instinto asesino en sus miradas. Era un odio casi palpable entre ambos.
¿Por qué dejaste a la niña atrás, Sadao? Ambos se quedaron congelados en sus lugares, un segundo antes de que soltasen al otro y se arrodillaran con tal fuerza que el fino mármol debajo de ellos se quebrase como vidrio, una rodilla y brazo en el suelo, la cabeza abajo y mirando al suelo. Una sensación contaminante surcó el aire, pisadas calmadas pero que al mismo tiempo resonaban con fuerza en el lugar se hacían sentir, una piel tan blanca como la ceniza con secciones tan negras como el carbón, dos ojos anaranjados, casi rojos, fulgurantes como las ascuas del infierno, y un cabello totalmente negro como la noche sin estrellas. Esa persona, ataviado en un manto púrpura, joyas hermosas adornaban su cuerpo ejercitado de forma que dejase en ridículo las más bellas estatuas griegas. Si el diablo tuviese una representación física, se vería así. Un hombre hermoso, perfecto incluso, y que su sola apariencia mostrase la maldad en su corazón. Encontré el templo de Gao Minazuki, Lord Asu. Al escuchar eso, los ojos rojos del llamado Asu se posicionaron sobre Lucia, Garyo igualmente giró la cabeza para verle con sorpresa en sus ojos. Cuando supo que la mirada de los dos presentes estaba sobre él, no pudo hacer otra cosa que inhalar aire. Sus pulmones le dolieron solo por eso, siempre era así para cualquiera que estuviese cerca del hombre al que estaba arrodillado. No porque desprendiese un olor fétido, pero su simple presencia era capaz de hacer que el oxígeno escasease, sus pulmones constreñidos tuvieron que hacer un esfuerzo titánico para mantener el aire por el ser enfrente suyo. Viajeros de otro continente llegaron al nuestro hace un tiempo, no había nada destacable en ellos, así que mandé a un escuadrón de soldados para matarlos, pero, uno de ellos no solo los mató, sino que mostró una gran señal de destrucción. ¿Lo consideraste una amenaza?, continuó Asu, haciendo que Sadao inclinase suavemente su cabeza como asentimiento. El Uchiha se quedó callado, rememorando la batalla tenía fuerza, tenía inteligencia y se adaptaba a lo que le lanzase bastante rápido, se pasó una mano por el estómago. Me habría matado 6 veces de no ser por la habilidad de mi Mangekyo Sharingan, le faltaba más poder y sobre todo, experiencia para dominar ese poder. Sus compañeros vinieron a ayudarle, no había nada destacable acerca de ellos, había 2 mujeres con ellos, la más joven hizo todo para protegerlo, incluso meterse entre nosotros 2. Incluso él podía recordar la imagen de esa niña rodando por el aire con los intestinos salidos y como la sangre de ella le bañó los ojos al rubio. Estaba casi muerto, y de alguna manera atacó nuevamente de forma demasiado agresiva, fue un golpe de suerte que en medio de la pelea terminásemos en un templo, en donde se encuentra el sabio de la iluminación. No sé si sus demás compañeros estén vivos. Asu se quedó callado, Sadao seguía mirando al suelo, y el propio Garyo no emitió ningún sonido. No fue exactamente suerte, mi maestro sin duda debió de sentir su combate y ayudar al chico que enfrentaste a sobrevivir. Mi señor, nunca he dicho que lo deje vivo. Tus reservas de chakra están casi vacías, tienes heridas mortales en todo tu cuerpo, ni siquiera tu Sharingan fue capaz de mitigar todo el daño que recibiste, así que habría sido lo más inteligente de tu parte regresar cuando viste a Gao, le dijo el líder supremo de Sargon, dándose la vuelta con calma. Es mi maestro de quien hablamos, no estarías vivo de no ser porque él lo quiso así, ve a descansar y curarte, Sadao. Este bajó la cabeza de manera obediente. Entendido, milord. Luego, el emperador se giró a ver a Garyo. Vea por la niña, y trae también a los que Sadao hirió, Gao debe de haberlos estabilizado mientras el otro se curaba. Puedes llevar a una de nuestras bestias si así lo deseas. Como usted ordene, dijo el Kanakura inclinándose servicialmente antes de pararse, con algo de esfuerzo visible, y empezaba a caminar lejos de ellos 2. Sadao se quedó en silencio, antes de hablar en voz alta. Garyo, no lo subestimes, o terminara matándote, y ningún arca te salvará de eso. Con un par de segundos de verse entre ellos, el Uchiha supo que había entendido, antes de simplemente seguir caminando. El pelinegro esperó que Asu se fuera para suspirar, dejando que el sudor bajase de su cara junto a la sangre. Cuando estuvo solo, se sujetó los ojos, con la visión borrosa. Esto es extraño, no es por el Mangekyo que mis ojos están así. Pensó mientras trataba de regular su respiración. Pero es una sensación extraña, algo se acerca. Respirando con dificultad, el Uchiha cayó al suelo, agotado física y mentalmente.
La criatura que había ido a vigilar a Neo se quedó viendo cómo este masticaba la parte superior del rubio, como si se tratase de masticar un chicle. La pútrida criatura trituraba los huesos con facilidad y trago, consumiendo eternamente la carne y alma de lo que comió. Y luego, empezó a roer la mitad inferior como un perro sarnoso. Todo lo que Neo devore deja de formar parte de las leyes de la termodinámica, la energía entera del universo deja de ser la misma, la masa total del universo es reducida. En cuerpo y en alma, todo lo que coma deja de existir, y puede comer lo que sea. Una gota de sangre salpicó del techo, haciendo que la criatura con apariencia de ave se girase detrás suyo. ¿Un rastro? Miró las gotas rojas dejando un camino por donde algo parecía haberse ido. ¿Será que? No es importante ahora, tengo que encargarme de Neo antes de que, acercando su mano al cinturón con estuches, la criatura abrió sus ojos cuando solo sintió su pecho. Bajando la mirada, notó como no había nada más que unas gotas de sangre allí. Hijo de puta. MFFFGHHH. Escucho el relincho de Neo al terminar de comer, girándose rápidamente, miro cómo brincaba a su dirección. Para seguidamente pasarle de largo. En el pasillo por donde había venido, Naruto corría con toda la fuerza que su cuerpo le permitiese, lo cual no era mucha considerando que cada uno de sus tendones estaba desgarrado al extremo, abriendo los estuches que tenía el cinturón que acababa de robar y metiendo todo lo que encontrase interesante en su bolsa. También buscando algo que le ayudase en su situación actual, antes de simplemente guardar el cinturón entero dentro. Me tienes que estar jodiendo, gruñó al sentir que sus piernas se entumían, segundos antes de que mirase la criatura conocida como Neo aparecer en el pasillo, corriendo a altas velocidades hacia él, en 4 patas. Pasó su mano por su pecho sangrante, y nuevamente se arrancó un cabello de la cabeza, tirándolos al aire, hizo un sello de mano antes de que la sangre empezase a crecer usando el cabello como centro, la sangre pasando a carne, la carne cubriendo un hueso, una vista casi grotesca de cómo un clon de sangre era creado. Naruto lo tomó de la mano y lo lanzó hacia Neo, sin un solo segundo de espera se lanzó a devorarlo. Yare, me voy a quedar sin pelo y sangre a este paso. Pensó mientras se arrancaba otro cabello y empezaba el proceso de nuevo. Naruto sabía por leyendas de la biblioteca de Konoha que el sabio de los 6 caminos era conocido por su control sobre el Onryuton, su jutsu de creación de todas las cosas era el máximo jutsu que existiera por hacer realidad lo que el usuario pensase. Obviamente, lo que acababa de hacer no era nada de eso, era un jutsu de clones que usaba grandes cantidades de chakra yin para crear la materia a partir de sangre y cabello. Eran marionetas de carne sin alma. Marionetas que estaban conectadas al original. Naruto estaba tratando de pensar en un plan mientras sentía como le estaban comiendo la cara. Pateó al recién creado clon contra Neo apenas terminó de devorar al anterior, y siguió corriendo cuando sentía como su chakra se estaba acabando. Un líquido de color turquesa empezó a salir de debajo de su chaqueta, de hecho, era desde adentro de su cuerpo. Una ave fénix con la capacidad de controlar el mercurio, de las primeras criaturas que había consumido en el mundo gourmet con el jutsu quimera. Un zarcillo de dicho mercurio se enredó alrededor de su mano de metal, cuando cayó al suelo producto de tener los tendones de los pies rasgados, el devorador nuevamente se lanzó contra él. El mercurio se enterró como una aguja en la pared, y como un látigo, su cuerpo fue lanzado en la dirección contraria. No puedo pelear contra esto con mi cuerpo en este estado, no puedo correr para siempre, todo lo que le lance se lo comerá, si tan solo me diera unos segundos, podría hacer un sello para encerrarlo, no me bastarían unos segundos, tendría que trabajar meses en un sello para este cabrón. Rebotó en las paredes un par de veces, en el suelo y en el techo igualmente, antes de mirar hacia arriba. Había un agujero, el mismo por el que había entrado al lugar. Sacó de la bolsa un montón de frascos rojos, destapándolos en segundos, la medicina de recuperación de chakra tragada por litros de forma tal que pudo sentir como las venas en su cuerpo aumentaban la presión sanguínea. Brincó, saliendo por poco y arrastrándose afuera con las manos. No sentía las piernas. El corazón le retumbaba como un tambor. El cerebro le dolía como si le metiesen un taladro al oído. Escucho a Neo estampar sus pies en el suelo de metal cuando llegó a donde estaba. Respiro agitado, con la cara apegada al suelo, con todo el esfuerzo que pudo reunir se dio la vuelta.
y Neo se puso encima suyo, como un león a punto de comer una cebra. Naruto le miró a los ojos blancos sin vida, quedándose tan quieto como un muerto, y apretando los dientes. Le rasgó la cara con sus garras, le arrancó un trozo del hombro. Brazos, cara, pecho. Como un maldito loco, Neo se aseguraba de dejarle heridas por todo el cuerpo, la sangre bañando el suelo alrededor de ambos a cada segundo. Desespérate. Miedo. 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 Más terror. Más. El cerebro normalmente dispersaba dopamina y otras sustancias alrededor del cuerpo en momentos de gran dolor o miedo, para mitigar el dolor de una muerte así. Y el sabor favorito de Neo, era ese, cuando la vida finalmente se iba de su presa, era cuando la carne sabía mejor. Naruto estaba indefenso, siendo destrozado, y a punto de morir. No había ni una gota de ese sabor en su cuerpo, lo cual enloquecía aún más al devorador. Después de todo solo eres un animal más, dijo mientras ponía ambas piernas contra el estómago de Neo. No tengo por qué tenerle miedo a una mierda como tú. Una de sus puertas internas casi explotó cuando las activó de nuevo, empujando con todas sus fuerzas al depredador. De golpe el hueso salió resquebrajado de ellas, destrozando las piernas del rubio completamente. Si a este le dolió, no hizo ni el atisbo de mostrarlo, con una sonrisa que amenazaba con partirle la cara a la mitad, mirando al depredador siendo disparado al aire. Un arco negro apareció en su mano, 5 flechas de color blanco azulado aparecieron entre sus dedos. Con sus piernas aún arriba, las usó para mantener el arco en su lugar y asegurarse de no fallar el tiro. Soltó un suave suspiro cuando miró a Neo bajar. Un apetite, hijo de puta, susurró antes de dejar que las flechas volasen. De las 5 que volaron, se empezaron a multiplicar por los cientos, miles, millones. Todas con el mismo objetivo. La primera se enterró en el pecho, la segunda en la cabeza, luego vinieron la tercera, la quinta, todas y cada una de las flechas enterrándose, alzando al depredador al aire como si se tratase de un festival de fuegos artificiales. Sonrió una última vez, dejando el arco caer al ver que llegaba a la cima de la montaña. Y con eso, terminamos. La gigantesca pezuña de Alcides impactó contra Neo, mandándolo a volar más allá de las nubes, en donde las flechas no dudaron en seguirle. Ese es, mi chico. Su susurro fue seguido de dejar que su conciencia finalmente se fuese, una sonrisa leve salió de su cara. De entre las cosas que había en el estuche que robó, un pergamino de color azul era lo que más recordaba, junto a lo que había adentro. Abby, solo espérame un poco más. Pensó cuando la cabeza del caballo fantasma se metía en la montaña para recoger su débil cuerpo con la boca. 2 semanas después. Joder, me dejo con más cicatrices que antes. En medio de un cuarto similar al de una suite lujosa, Naruto se permitió mirarse en un espejo mientras se retiraba lentamente unas vendas que parecían ser hechas con una planta de aloe, teniéndolas en todo lugar donde hubiera heridas. Lo que equivalía a todo el cuerpo, mirando la enorme cicatriz que le surcaba todo el torso, junto a ellas estaban otras cicatrices igual de visibles. Espero no darle un infarto a Abby Tsunami, murmuró mientras se miraba y analizaba en el espejo. Había una pequeña herida casi invisible que le surcaba la cara, una marca visible de color café en su hombro, heridas en su cuello, en su estómago, vendajes en sus piernas. Lo que traía de vendajes eran una planta llamada aloe cura, servían de vendajes, tenían un aloe curativo que desinfectaba las heridas, y era particularmente costoso en las naciones elementales. Había pasado una semana entera dormido, la otra semana se la había pasado también durmiendo, pero después de la primera al menos, se despertaba de vez en cuando. Al ver que su cuerpo estaba en un estado aceptable, el rubio se dejó caer en una cama doble que tenía de manta un rojizo pelaje afelpado. A un lado suyo se encontraba una gran bandeja con comida. Ballenas globo, una especie de bebida dorada en una copa, un trozo de la ensalada la mayoría de esas cosas eran alimentos que no solo eran de las cosas más deliciosas que uno pudiera probar, sino que eran particularmente buenas para la medicina. Una cosa curiosa es que, Naruto no había comido particularmente nada que tuviera buen sabor en el mundo gourmet. Había devorado a la mayoría de criaturas de las que había obtenido la mayoría de sus nuevas habilidades y técnicas, cada de ellas sabía más desabrida que la anterior. No sentía el sabor de las cosas sin importar qué, y su cuerpo parecía reticente a comer, había terminado vomitando varias cosas que trató de comer.
9 meses y medio, ese era el tiempo que había pasado sin sentarse a comer con su equipo a comer juntos. Podía sonar casi tonto, pero para Naruto, el que había matado a niños de su edad o ancianos que no podían defenderse cuando apenas tenía 8 años, era algo que significaba todo. El sabor de una comida compartida era algo que hizo que la comida supiera 1000 veces mejor, la sensación de tener una familia que no había podido proteger. Desde hace mucho que ni siquiera tenía ganas de comer, normalmente estaría devorando ese plato hasta acabárselo, pero ni siquiera había probado por lo que había venido allí en primer lugar. Prefería en verdad darles de comer eso a su equipo, que comerlo él. El pelo me crece demasiado rápido últimamente, murmuró mientras miraba su cabello de color rubio desenmarañado, notando algo que le hizo entrecerrar a los ojos. La punta de sus cabellos estaban de color rojizo, un color más cercano a la sangre que nada. Nunca le había tomado tanta atención a su cabello, no era lo suficientemente indecoroso como para no lavarlo o cuidarlo, en particular era algo que a Tsunami le gustaba de él, pero para el propio Naruto era un recordatorio del hombre que se suponía que era su padre. Sus dientes crujieron de forma leve entre sí, ya tenía más que suficiente con parecerse a Minato, tener el cabello como Kushina le fastidiaba. Pero solo pudo suspirar, ese no era el momento para preocuparse por algo tan trivial como su apariencia. En una mesa justo al lado de la cama, se encontraba el pergamino que estaba en el estuche robado, un pergamino que Naruto le había tomado un tiempo transcribir. Estaba en una extraña lengua, no tanto como para considerarse una lengua ilegible, era una que tenía trozos en un idioma que podía entender y otras en un idioma que, aunque también era capaz de entender, juntadas con las demás se volvía un revoltijo difícil de comprender. Sin embargo, fue capaz de comprenderlo después de un par de días, lo cual le había dejado con más preguntas que respuestas. Era lo suficientemente inteligente para hacer ese tipo de cosas, pero no era un genio para entender todo a la primera, pues no era nada fácil de entender todo lo que salía en dicho pergamino. Una cosa destacable era que contenía un par de jutsus espacio-tiempo, eso era lo primero que había leído en el pergamino y la razón por la que lo agarró en primer lugar, pero también venía con muchas cosas como la dilatación espacial y la distribución de la masa cuando ésta alcanzaba una velocidad cercana a la luz, cosas que Naruto pudo entender más a la práctica por cómo funcionaban algunas de sus técnicas. Como dijo, era más de la práctica que del estudio. No le costaba tanto dominar algo si lo entrenaba, pero no sería capaz de entenderlo solo estudiando. Había dos cosas que habían captado su atención, las cuales eran las únicas dos cosas que realmente entendió. La primera era algo llamado movimiento cuántico, en los pergaminos que tenía ya había algo de eso, no siendo tan difícil de comprender. El problema venía en que era simple de entender, al punto que no explicaba nada y era más difícil en la práctica. Consistía básicamente en proyectar la totalidad de tu chakra en un lugar, teletransportándote allí de forma instantánea, no gastaba chakra, y literalmente la energía chakra existía en dos lugares al mismo tiempo, así que era básicamente capaz de aparecer en un instante en cualquier lugar. Era una versión más versátil del Iraishin que usaba Minato, pero a coste de varias cosas. Estaba ligado a los sentidos del usuario, alguien como Menma o Naruto que tenían acceso al modo sabio serían capaces de aparecer a cualquier lugar del planeta con él. Junto a eso estaba que el estrés físico era algo que no cualquiera sería capaz de aguantar, a diferencia del Iraishin, el movimiento cuántico arrastraba la energía cinética con él, podía terminar con el cerebro deshecho y los órganos licuados. Pero el que realmente le importaba era el segundo que encontró, una técnica difícil de descifrar y sumamente compleja. Yomotsu Shikome, horrendas mujeres del inframundo, para no hacer muchas explicaciones, era básicamente crear unos colmillos de chakra super comprimidos, la masa en ellos era tanta como para deformar el espacio, y terminando en básicamente herramientas de chakra capaces de cortar el espacio, generando portales por ejemplo. Naruto suspiró, por el tiempo que había estado despierto llevaba entrenando las técnicas. No es tan simple de hacer como simplemente leerlo, pero supongo que podré intentarlo. Parándose de la cama, las piernas le temblaban al caminar, guardó los alimentos medicinales en un pergamino que luego metió en su chaqueta. Saliendo del cuarto, la vista que obtuvo era de un hermoso pasillo, todo el lugar en sí parecía una especie de mansión, sumamente decorada cabía añadir.
Llego a un cuarto circular con varias ventanas circulares, y alzo la vista al techo antes de brincar con la suficiente fuerza como para llegar hasta el tope, donde fue capaz de entrar por un agujero. Apretó los dientes un poco mientras sentía de nuevo como sus piernas pulsaban de dolor, antes de simplemente seguir caminando en lo que parecía una casa normal y corriente. Al salir por la puerta, lo primero que miro fueron los bosques del mundo gourmet, con sus criaturas peleando entre sí, ni siquiera notando al enorme pulpo que iba de forma calmada por allí. «Oí, Octo-chan. ¿Has visto a Alcides?», exclamó el rubio mirando hacia abajo, notando la figura de su compañero en aquel mundo. Había cambiado, casi pareciendo una especie de kraken, su tamaño se había duplicado, alcanzando las nubes en lo alto y rebasando las montañas. Escucho al pulpo sandía resoplar con su boca, haciendo que el ojiazul girase la cabeza para ver al caballo fantasma galopando a paso rápido, acercándose donde estaban. Cuando el titánico equino finalmente llegó, Naruto saltó hacia el suelo, aterrizando unos pocos segundos después y viendo a sus dos compañeros animales desde el suelo. «Si saben que esto puede terminar mal, ¿verdad? Podría terminar llevándolos a un planeta inhabitable o algo de ese estilo». Su respuesta fue un resoplido del aliento de Alcides que casi lo despega del suelo, haciéndole rodar los ojos en respuesta. «Si tu madre estuviera aquí probablemente te golpearía por decir eso, como sea. De todas formas, una vez que vayan ustedes les sigo yo», dijo mientras se encogía de hombros y se sentaba en el suelo. En lo más cercano que pudiera a la meditación, el rubio se quedó quieto como una estatua allí, con una respiración casi imperceptible. Una fina capa de chakra azulado, con un ligero tinte morado, cubrió su cuerpo de forma gradual, flotando en el aire y deshaciéndose en partículas blancas. La frente del ojiazul se frunció. La técnica requería un control de chakra que él no tenía, así que tratar de controlar su propio chakra al salir de su cuerpo era como tratar de cambiar la dirección de una bola de fuego después de haberla lanzado. Inhaló lentamente, enfocando su chakra a su alrededor mientras empezaban a formarse objetos blancos a su alrededor. Su mente resentía más la concentración que lo que su cuerpo resentía el uso de chakra. Estaba imitando una versión infinitamente menor del Bambutsu Sozo, lo cual seguía siendo crear a partir de la nada. Dejó que el aire saliese de sus pulmones. Calmó su respiración, dejó de forzar las construcciones de chakra, y se dejó llevar por la sensación. Alcides y Octo vieron como unos apéndices de color blanco rodeaban a Naruto, de forma tal que parecía la boca de una bestia con afilados colmillos. Los colmillos flotaron, uniéndose en un círculo completo, antes de empezar a separarse. Un agujero de color negro se había formado en el aire, conectado por los colmillos que habían en el aire y agrandándose mientras estos se separaban. El tamaño terminó siendo suficiente como para que los dos gigantes entraran poco después, y el rubio sacó de su sello un enorme trozo de cargándolo en su espalda mientras miraba el portal. «Ah, carajo», chistó al recordar que el portal estaba conectado al reino convocatorio. Alcides acababa de aterrizar encima del monte Myoboku.